Te Está, escuchan. ¿qué tal? Muchas gracias. Excelente, gracias, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Están por ahí? Por favor, manden una carita, algo en el chat. Porfa, porfa. Y bueno, pues de fondo ha sonado los Backstreet y no sé por qué. Ya. Justamente quería explicarles un poquito de la metodología que intento aplicar ahora en lo que vendrá a ser los repasos. Y bueno, pues primero quiero también presentarme. Ya, un ratito estoy prendiendo mi cámara. Segundo. Vamos a empezar en un ratito también porque algunos chicos recién se están conectando. Y ahorita los veo, chicos. Ya, chicos, muy bien, perfecto. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Ahora sí? Ya. Chicos, les he compartido las diapositivas, esto con el objetivo de que ustedes estén apuntando, porque hoy día vamos a ver un montón. De todos los temas que tengan en semiología, vamos a ver adulto mayor, vamos a ver fiebre, vamos a ver inflamación, vamos a ver trombosis venosa profunda, que es un tema que viene un montón. Ya les voy a decir los puntos más importantes que deben de saber. Vamos a aprender cómo diagnosticarlo, qué pruebas pedir, etcétera. O sea, vamos a aprender un montón. Aparte, vamos a ver anemia, fiebre, como ya les había recalcado, y una que otra cosita adicional que considero que es relevante. Y también conceptos teóricos que yo necesito que ustedes aprendan ahora. Si antes no lo han aprendido, al menos que ahora lo refuercen para su examen el día de mañana. Y yo sé que también hay chicos que, bueno, todavía no están llevando semiología, pero van a llevarlo el próximo ciclo. También vamos a hacer una pequeña introducción para ellos, para que tengan un concepto general y bueno, pues para que sepan también lo que les viene más adelante. Así que he tratado de estructurar las diapositivas de acuerdo a ese orden. He puesto bastantes preguntas para que ustedes justamente respondan en el chat. Ese es el objetivo justamente de estos repasos. No es que yo voy a dictar toda una clase porque nos demoraríamos un montón en tocar tantos temas de semiología en tan pocas horas. El objetivo es que ustedes participen. Y en base a esa participación nosotros vamos a ir implementando con una teoría adicional. Así que esa es la dinámica que nosotros vamos a implementar, ¿ya, chicos? Así que por favor quiero que estén pilas, quiero que cualquier pregunta que tengan, si no han entendido, por favor, solamente me dicen, Arnold, esto no entendí, esto me perdí, ¿qué me has dicho? ¿De qué me estás hablando? Cualquier cosa normal, póngamelo en el chat, ¿ya, chicos? Y justamente para practicar un poco la dinámica, por favor, chicos, por favor, no sé, pongan una carita ahorita en el chat para saber que están ahí, por favor, que no son infiltrados, que solamente se han metido así de chismosos. Por favor, en el chat, chicos, vamos. Yo sé que están reaccionando, pero por favor, muy bien, perfecto, ya, por ahí veo que levantan la mano. Ya, muy bien, perfecto, ya, y se han animado, muy bien. Más chicos, vamos, somos 67, al menos unas 15 reacciones, pues, por lo menos, ¿ya? Muy bien, perfecto. Ya, excelente, muy bien. Ya. Bacán, chicos. Entonces, en lo que les van compartiendo las diapositivas, justamente voy a comentar algunas cosas que necesito que ustedes tengan en cuenta. En semiología, chicos, esperen, voy a compartir mi pantalla. Hay cosas que nosotros tenemos que considerar que son muy importantes, ¿ok? Yo sé que ahorita la mayoría están haciendo rotaciones, ya sea en el hospital en el que estén, en el REVA, en el 2 de Mayo, en el Hipólito, en el María, etcétera, están haciendo rotaciones, entonces están viendo pacientes. Entonces vamos a ver y vamos a enfocarlos justamente a ello, ¿ya, chicos? Muy bien, ahora sí, estoy compartiendo mi pantalla, por favor, me avisan, ¿se ve, se ve? Ya, muy bien, chicos, excelente. Gracias. Ya. Muy bien. Ya. Voy a bajarle el volumen porque si no, nunca nos concentramos. Ya, muy bien, chicos. A ver, ahora, el tema es cómo voy a ver sus comentarios. A ver, voy a justamente abrir el Meet por mi celular, ya, chicos. Un segundo para ver justamente qué es lo que ustedes me digan, pues, para poder responder todas sus dudas, ¿ya? Ahora, este repaso, ¿cuánto tiempo más o menos va a durar? Yo espero que por lo menos dure 2 horas, ¿ya? Es que he puesto un montón, son un montón de diapos, son 60, 70, no sé cuántas. Yo cuando hacía estos repasos en anatomía de 80 diapos, a veces me iba de largo hasta la madrugada. Esperemos que dure 2 horas. Así que, por favor, quiero que participen al toque.
porque si no, si se demoran, vamos a demorar de acá hasta las 2 de la mañana y bueno, mañana también tengo una práctica, así que por favor, chicos, les voy a pedir que participen así, paz, ¿ok? Ya, muy bien. A ver, un segundo. Ya, muy bien, ya me conecté desde mi celular. Conecté desde el celular. El pasito ya lo hicieron, chicos, es importante, porfa, para justamente ver su participación y todo ello. ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿Fácil? ¿Difícil? Así viene, por si acaso. No se asusten. Ya, muy bien. Ya, a ver, comentarios. Ya, mensajes en la llamada. Ya, muy bien, perfecto. Ya. Ahora sí, chicos, muy bien. Ya somos 74, excelente. Muy bien. Entonces, muy buenas noches, chicos, a todos. Espero que estén súper bien. Primero quiero presentarme. Yo soy Arnold Chávez Salazar. Bueno, actualmente soy estudiante de la Universidad Ricardo Palma. Estoy en un 10º ciclo, ya casi a un año del internado. Así como ustedes, yo también estoy preocupado por mis exámenes, yo sé que también es un poco la carga, y ustedes que están en este ciclo en donde no solamente llevan semiología, sino que también llevan otros cursos como radio, inmuno y pato encima, yo sé que es muy cargado. Entonces, el objetivo de esto, chicos, es justamente facilitarles algunas cosas y explicarles de una manera más sencilla cosas que recién son nuevas para ustedes. O sea, y es normal que ustedes tengan dudas. Eso, por favor, que quede bastante claro. Es normal que capaz algunos conceptos que están viendo por primera vez no se hayan quedado bastante claros. Entonces, el objetivo de este repaso es justamente esclarecer todo ello y, bueno, sobre todo que las cosas difíciles se les resulten ahora más sencillas y sobre todo sepan cómo enfocarlo, no solamente para un examen, sino en general. Ya que están viendo pacientes, como les dije al inicio, el objetivo es enfocarlo desde ese modo, ¿ya? Así que vamos a hacer eso, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, nada, pues ya me presenté y bueno, vamos a darle con todo, ¿ya, chicos? Ya saben, cualquier duda con confianza, ¿ya? Entonces, iniciemos con este repaso de semiología. Va a estar bastante bonito, como les dije, he puesto bastantes temas y sobre todo vamos a enfocarlo a los puntos más importantes, al menos para su examen, ¿no? Y bueno, chicos, primero comencemos con la parte introductoria, ¿ya? Eso sobre todo para los chicos que, bueno, van a llevar el curso por primera vez, ¿ya? Son aproximadamente unas 3, 4 diapos de introducción, así que nada, no se preocupen, no he puesto toda la clase introductoria, ¿ya? Entonces, primero, chicos, ya, ¿qué es la semiología? Es la ciencia que estudia justamente las manifestaciones de una enfermedad. Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos la semiología? Justamente como el conjunto de signos, síntomas más la indagación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la indagación? La indagación es básicamente la experiencia o la habilidad que tú tienes para justamente hacer preguntas que son relevantes. ¿Relevantes para qué? Justamente para saber qué signos y qué síntomas tiene mi paciente. Muy bien. Entonces, esto todo en conjunto se va a hacer a través de dos cosas: la semiotecnia y la clínica propedéutica. ¿Ok? La semiotécnica es básicamente cómo es que nosotros lo vamos a hacer, ¿ok? ¿Qué técnicas nosotros vamos a justamente aplicar para tener un buen diagnóstico para mi paciente? Entonces, ¿cuál es la típica imagen que nosotros vemos en un hospital? Justamente es esto, ¿no? Un doctor atendiendo a su paciente. ¿Y cuál es la herramienta, cuál es el arma fundamental de todo personal? Justamente su famoso estetoscopio. Entonces, justamente es en la técnica. Nosotros no podemos poner el estetoscopio porque sí, en cualquier lugar de nuestro paciente. O sea, tenemos que enfocarlo. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué queremos escuchar? ¿Y qué es lo normal de lo patológico? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta como primer punto, ¿ok? Entonces, eso es justamente la semiotecnia. La clínica propedéutica, chicos, es básicamente la parte teórica. Entonces, la semiotecnia es la parte práctica y la clínica propedéutica es la parte teórica. Uno es cómo lo hago y el otro es justamente cómo hacerlo de forma correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son conceptos generales. Ahora, todo esto, chicos, que ustedes justamente van a hacer ahora en los hospitales, se plantea y básicamente se describe en esto, en la historia clínica. La historia clínica, chicos, es un documento médico, legal, etcétera, que tiene muchas características, pero justamente acá es donde tú vas a describir cada uno de los datos que está recopilando el paciente. ¿Para qué? Para llegar finalmente a un diagnóstico, ¿ok? Entonces, ya que hemos dicho que la semiología, chicos, es el conjunto de signos y síntomas, ¿qué son síntomas? ¿Qué son signos? Yo sé que la mayoría lo sabe, pero yo justamente he sacado 3 características que debe tener un síntoma en signo para que nunca se equivoque, ¿ok? Un síntoma, chicos, es algo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo paciente te lo va a referir, ¿ya? Aparte, que es algo invisible, ¿ya? Tú no lo puedes ver, ¿ya? Y aparte, que es no medible.
O sea, tú no puedes agarrar una regla y saber cuánto mide un síntoma. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿ok? Es algo subjetivo, invisible y no medible. Entonces, acuérdense muy bien esas tres características. Ahora, ¿qué es un signo? Todo lo contrario. Es objetivo. Es algo que tú sí lo puedes observar con tus cinco sentidos. Es algo, obviamente, visible y es algo que tú sí puedes medir. Ahora, algunos ejemplos para que me entiendas, ¿ok? Primero, un síntoma. Un síntoma, el más clásico de todos, es el dolor. Acá justamente vemos que su paciente se está tocando la cabecita. ¿Por qué? Porque le duele. Ahora, ¿el dolor qué es? Es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque el paciente te lo refiere. ¿Tú lo puedes ver? Obviamente que no. Es algo invisible. ¿Y lo puedes medir? Algunos me dirán, ya, bueno, existen algunas escalas del dolor, ¿ya? Pero en general no hay una herramienta que te mide el dolor. ¿Cuánto dolor tiene mi paciente? ¿Ok? Por eso es que justamente el dolor, que dicho sea de paso, es el motivo de consulta más frecuente por el cual sus pacientes acuden al hospital, ya justamente se considera un síntoma. Muy bien. Ahora, acá justamente tenemos otro. Mi paciente, ¿cómo está? Mareado, ¿no es cierto? Mareado. ¿Ya? Mareado, o también podemos decir que tiene vértigo. ¿Ok? Vértigo también es algo un poco más formal que decir que un paciente está justamente con la cabeza que le da vueltas. Entonces, esto también se considera un síntoma por las mismas características que yo les he mencionado. ¿Ok? Acá, por ejemplo, otro, la astenia, la debilidad muscular generalizada, también es un síntoma subjetivo, tú no lo puedes ver y tampoco lo puedes medir. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ahora, signo, chicos. Signo justamente objetivo, visible y medible. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Un paciente que tiene asitis, distensión abdominal, asitis. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo digo que la asitis, tal cual, que justamente es un edema a nivel de la cavidad peritoneal, es un signo? Porque yo lo puedo observar. Yo puedo ver qué tan grande está el abdomen de mi paciente. ¿Ya? Aparte, lo puedo medir. ¿Por qué? Agarro un centímetro y lo mido. ¿Cuánto se ha distendido el abdomen de mi paciente? ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo. Otro, acá, el edema, ¿no es cierto? El edema. Chicos, cuando ustedes tengan un edema unilateral, ya más adelante vamos a hablar de esta enfermedad, justamente piensen en una patología, que es la trombosis venosa profunda, ¿ok? Si este edema, que es básicamente el aumento del volumen de una parte de mi cuerpo, ¿por qué? Por acumulación de líquido, ¿ok? Líquido en el intersticio, exactamente, ¿ya? Entonces, vamos a tener la trombosis venosa profunda, ¿ya? Un edema unilateral, sobre todo ¿en dónde? En miembros inferiores. Obviamente aquí están los brazos, ¿no? Pero en la trombosis venosa profunda, ¿dónde se va? En los miembros inferiores, ¿ok? Acá, otro. Acá que tenemos una paciente que se está quejando porque la temperatura está elevada. ¿Qué es eso? Fiebre, ¿no es cierto? ¿La fiebre es un signo? Obviamente. ¿Lo puedo ver? Sí, porque veo que la paciente se queja. Aparte, es visible porque lo puedo justamente, claro, ver y aparte, medible porque lo puedo cuantificar ¿con qué? Con el termómetro, ¿no es cierto? Ahora, ojo, acá hay dos conceptos que quiero que sepan. Hay fiebre y hay otro que se llama sensación de alza térmica. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces, cuando ustedes estén enfrentándose a un paciente, les va a decir, doctor, yo he tenido fiebre, siento que he tenido una infección previa a eso y muchas cosas más les pueden decir relacionado a ello. Pero ustedes les tienen que preguntar, señor, ¿usted se ha medido la fiebre con un termómetro? Y él muchas veces te va a decir, no, pero yo he sentido que he estado caliente. ¿Qué es eso? Sensación de alza térmica, ¿ya? Sensación de alza térmica. ¿Por qué? Porque él no se lo ha cuantificado, no se lo ha medido. Entonces, la sensación de alza térmica, ¿qué es? Es un síntoma, porque no se lo ha medido, solamente es algo subjetivo. Pero cuando yo veo que el paciente se lo ha medido con un termómetro y dice, digamos, ¿no? 39 grados Celsius. Ah, ya, entonces sí es una fiebre. Es decir, que automáticamente se transforma en un signo. ¿Ok, chicos? Eso ténganlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso en general son solamente conceptos que bueno, van a ver a lo largo de todo este curso que es semiología. Así que es importante que lo tengan bastante claro. Muy bien. Ahora, chicos, parte de la historia clínica. ¿Ya? Acá es donde empieza lo interesante. Primero, cuando tú tienes a tu paciente, que obviamente estás viendo por primera vez, ¿qué es lo que haces? Lo primero, chicos, es lectoscopía. ¿Qué es lectoscopía? La primera observación. ¿Ok? La primera observación. Muy bien. Es cuando, por ejemplo, tú conoces a alguien que te llama la atención. O sea, digamos, ¿no? Que tú estás enamorado y bueno, ves a una chica que siempre te hace, no sé, dar palpitaciones, taquicardia, porque le estás conociendo y es súper bella, digamos. La más maravillosa del mundo para ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Primero, para que te hayas enamorado, primero la has visto, ¿no es cierto? La has visto y has dicho, esta chica es regia, me gusta, es de mi tipo, es rubia, es alta, ojos azules, no sé. Pero primero la ves, ¿ok? Y luego, una vez que la ves, ¿qué pasa? Te justamente animas a hablarte, ¿ok? Le animas a hablarle. Entonces,
¿Qué es lo que haces? Justamente comienzas a hacerle el habla, comienzas a entrevistarla, diciéndole, oye, ¿tú cuántos años tienes? ¿Qué te dedicas? Etcétera. Comienzas como que a hacerle el habla para que ella también se fije en ti. Entonces, eso es justamente el segundo paso, chicos, anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La entrevista. Cuando tú le haces preguntas a tu paciente, ¿ok? Entonces, mírenlo de esa manera, ¿ok? Entonces, la entrevista es la anamnesis. La ectoscopía, primera observación, es justamente el primer paso, ¿ya? Y luego, una vez que nosotros hemos hecho la entrevista, esta entrevista, chicos, tiene partes. Primero, filiación. ¿Qué es lo que le vas a decir a tu paciente? Datos personales. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué sexo? ¿Qué raza tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el lugar de procedencia? ¿Lugar de nacimiento? Etcétera. ¿Ok? Esa es la filiación. ¿Qué más? La enfermedad actual. ¿Por qué motivo usted está acudiendo hoy día a mi consulta? ¿Qué es lo que los trae acá? Fiebre, dolor, escalofríos, etcétera. O sea, todo eso le vas a preguntar, ¿ya? Y aparte los antecedentes. Digamos, ¿no? Tu familiar ha tenido hipertensión, tu familiar ha tenido diabetes, tu familiar ha tenido esto, lo otro. O sea, son antecedentes en general. Pero todo eso, chicos, lo haces con el habla, con tu florazo, ¿ok? Entonces, esa es la anamnesis. Muy bien. Entonces, la anamnesis solamente es hablar con tu paciente. No lo estás tocando. Hasta ahora no lo tocas. Y luego llega la tercera parte, ¿no es cierto? Obviamente, cuando ya la chica cayó en tu trampa, ya cayó en tu florazo, ¿qué haces? Ya como que, bueno, tienen cosas más íntimas en el sentido de que se abrazan, se besan, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene la tercera parte, que es examen físico, ¿no es cierto? Entonces, una vez que le has preguntado a tu paciente, ¿qué viene? El examen físico, tienes que examinarlo, ¿ok? Y acá nosotros encontramos el examen físico general y el examen físico regional, ¿ya? Y ustedes lo van a ver justamente en sus clases de semiología, ¿ya? Ahora, muy bien, entonces chicos, eso es justamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Estos conceptos son clave, ¿ya? Y acá les digo algo muy importante y que ha sido pregunta de examen en los exámenes antiguos de semiología. Siempre te preguntan, ¿cuál es la parte más importante de la historia clínica en la anamnesis? El relato cronológico. ¿Qué es el relato cronológico? Que justamente está en esta parte del motivo de consulta. Es básicamente una línea de tiempo que tú vas a hacer en base a lo que tú le estás preguntando a tu paciente. Por ejemplo, doctor, pasa que desde hace 2 meses, miren, desde hace 2 meses yo tengo una sensación de falta de aire. Sensación de falta de aire, y ya saben cómo es, la disnea, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Hace 2 meses tengo sensación de falta de aire. Obviamente que el paciente no te va a decir eso, no tengo disnea, tengo sensación de falta de aire. Solo te va a decir que él no puede respirar bien, que se ahoga, ¿ok? Eso es hace 2 meses. Pero ¿qué pasa? Hace un mes el paciente te dice que tiene esta misma disnea, pero al reposo. O sea, antes esta disnea era cuando hacía actividades físicas, por ejemplo, un ejercicio bastante intenso, se iba al gimnasio, levantaba pesas, etcétera. Pero ahora, hace unos días, digamos un día antes de la consulta, un día antes de la entrevista, el paciente te refiere que esta disnea ahora es en el reposo, o sea, no hace nada y ya siente esta sensación de falta de aire. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, es una línea de tiempo hace 2 meses, hace un día, hace una semana, hace 2 semanas, etcétera. Entonces, todo eso tú lo vas a poner bien bonito en tu relato cronológico, ¿ok? Por eso es que justamente, chicos, te dicen que el relato cronológico es una parte muy fundamental en la historia clínica, ¿ya? ¿Y dónde va? Dentro de la anamnesis, dentro de la entrevista, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que le has hecho estos 3 pasos, que son los primeros que tienes que hacer en toda historia clínica, tú vas a tener un diagnóstico presuntivo, ¿ok? O sea, tú sospechas en algo. Puede ser tal patología, puede ser la otra, ¿ok? Pero tú no estás seguro, o sea, solo sospechas, ¿ya? Muy bien. Y luego, justamente, ¿qué haces para corroborar eso? Pides exámenes auxiliares. Por ejemplo, tienes un paciente con el síndrome anémico, ¿ok? Tienes un paciente con el síndrome anémico. ¿Qué vas a hacer? Pedirle, obviamente. ¿Qué cosa, chicos? A ver, escriban en el chat para ver si están por ahí. Fácil nomás. Paciente con síndrome anémico, chicos. ¿Qué le vamos a pedir? Al toque. Obviamente, el hemograma. Pues, ¿para qué? Para ver la hemoglobina, exactamente. Muy bien. Entonces, miren, primero yo que sospeché, un síndrome anémico, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué le pido? Hemograma. Muy bien. ¿Para qué? Para yo estar seguro de que tiene mi paciente, ¿qué cosa? Justamente anemia, ¿ok? Entonces, ese es el diagnóstico definitivo. Ya. Ahora, para que me entienda más incluso, digamos, sigamos con la historia que les he planteado al inicio de la chica que se está conociendo al chico. Muy bien. Digamos que estos dos chicos ya son pareja, ¿ya? Muy bien. Entonces, digamos que ustedes están en una cita normal, así como cualquier otra persona, están caminando por la calle, no sé, yéndose al KFC, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que
el celular de la chica comienza a vibrar, notificación, 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 ¿ok? ¿Y qué sucede? Que tú justamente en ese momento tú te pones celoso y dices, uy, diagnóstico provisional, ojo, yo siento que esta chica me está engañando. Entonces, ¿qué haces para tú corroborar eso? Obviamente, exámenes auxiliares, pide su celular. Le dices, disculpa María, disculpa Cielito, no sé, ¿me podrías dar tu celular, por favor? Entonces tú agarras, revisas el celular y resulta que era su mamá. Entonces, obviamente, ¿cuál es tu diagnóstico definitivo? Que no te engaña, pues obviamente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes van a hacer a lo largo de su vida como médicos. Ectoscopía, análisis, examen físico, diagnóstico provisional, luego examen auxiliar y por último, diagnóstico definitivo. Muy bien. Y ahí ya tienen la enfermedad. Ahora, ¿qué tiene que decir? Esta anemia que tiene mi paciente, ¿tiene pronóstico bueno? Pronóstico malo, ¿ok? Eso también van a colocar en la historia clínica. Y obviamente tienen que plantear un tratamiento, ¿no? Si el paciente va al hospital es para que lo cure. Entonces ahí está, tratamiento. Y luego la evolución. ¿Qué es la evolución, chicos? Ustedes, digamos que tienen un paciente que se está hospitalizando, ¿ok? Entonces ustedes tienen que evaluar cómo va su paciente día tras día. Y para esto hay una super mnemotecnia que es el SWAP, ¿ok? El SWAP que se plantea en la evolución. Primero tenemos subjetivo, ¿ok? Subjetivo. Tú le preguntas, señor, ¿cómo ha amanecido el día de hoy? He amanecido bien, me siento mejor respecto al día anterior. Entonces, todo eso lo colocas en la parte subjetiva de tu historia clínica. ¿Qué más? Objetivo. ¿Qué vas a hacer acá? Justamente hacerle un mini examen físico para ver cómo van, digamos, ¿no? El aparato cardiovascular, tórax y pulmones, el aparato genitourinario, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? La A de apreciación. Tú mismo, tu comentario. ¿Qué también está mi paciente? ¿Está evolucionando bien? ¿Está evolucionando mal? Etcétera. Y luego, por último, la P de plan de trabajo. Muy bien. Si mi paciente está evolucionando bien, ¿qué vamos a hacer con él? Probablemente darle de alta. Si está evolucionando mal, ¿qué tenemos que hacer? Capaz cambiar el tratamiento, capaz derivarlo a otro centro especializado, etcétera, ¿ok? Pero todo eso, chicos, se coloca en dónde? En la evolución, ¿ya? En la evolución. Y por último, la epicrisis, que es el resumen de toda la historia clínica de mi paciente una vez que se va de alta, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que ustedes van a hacer como médicos. Y es importante que sepan cada concepto porque obviamente lo van a ver a lo largo de los cursos. Pero ustedes no se preocupen. ¿Por qué? Porque solamente ustedes en semiología van a llegar hasta acá. Nada más. El resto de la historia lo van a ver en medicina interna. ¿Ya? Así que nosotros nos vamos a enfocar en esta parte. Muy bien. Perfecto, muchachos. Ahora, hablando de la ectoscopía. ¿Cómo nosotros hacemos una ectoscopía adecuadamente? De la siguiente manera. Primero, ¿qué hemos dicho de la ectoscopía? ¿Qué es la primera impresión que yo tengo del paciente? ¿Cómo es que yo lo estoy observando? ¿Qué características yo estoy viendo? Ojo, hasta este momento de la ectoscopía yo no le he hecho ni una pregunta a mi paciente, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Digamos, ¿no? Paciente y el sexo, varón o mujer, de aproximadamente tantos años, 40, 50, etcétera. Es nuestra propia apreciación. Todavía recuerden que no le hemos hecho preguntas, ¿ok? En aparente estado de gravedad o de no gravedad, ¿ya? Y luego, justamente, qué signos ectoscópicos destacados presenta mi paciente. Por ejemplo, tiene una fase ictérica, por ejemplo, tiene caquexia, por ejemplo, lo veo eritematoso, etcétera. O sea, todo lo que nos llame la atención de mi paciente, ¿ok? Entonces, estas cuatro características debe tener toda ectoscopía, ¿ya? El sexo, edad aproximada, ¿ya? Signos de gravedad, perdón, estado de gravedad y signos que me llamen la atención, ¿ya? Eso es importante. Muy bien. Entonces, acá les voy a poner dos ejemplos para que ustedes me entiendan. Primero, paciente varón de aproximadamente, digamos, ¿no? Se ve un poco viejito, hay que ponerle 50 años. Ya, muy bien. En aparente estado de no gravedad. ¿Por qué digo de no gravedad? Porque yo lo veo, digamos, ¿no? Con la boca abierta, me está hablando, está normal. O sea, está tranquilo. Como una persona común y corriente. ¿Ya? Ahora, que justamente yo veo que presenta como signos espectroscópicos característicos o destacados la famosa fase ictérica, que también lo he visto que lo han puesto en los comentarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justamente eso es lo que me llama la atención, ¿ya? A primera vista, ¿ya? Ojo que todavía no le he examinado el abdomen, nada de eso, solamente es lo primero que yo observo, ¿ya? Muy bien. Otro ejemplo. Digamos, ¿no? Este paciente, yo lo veo que está intubado, está con ventilación mecánica, entonces como que yo lo veo recontra grave, pues, ¿no? Primero, paciente varón, ¿no? Digamos que ahorita estamos en emergencia, en UCI. Paciente varón de aproximadamente 45 años de edad, en aparente estado de gravedad, ¿no es cierto? Acá incluso podemos decir de frente, en estado de gravedad, porque yo lo veo recontra complicado, ¿no?
Y luego, ¿qué signos ectoscópicos me llaman la atención? Bueno, la palidez, la ventilación mecánica, etcétera, ¿no? Todo eso se coloca justamente en su propia apreciación. Recuerden, chicos, que la ectoscopía ustedes no lo van a colocar en historia clínica, o sea, solamente lo piensan. O sea, para hacer su diagnóstico solamente lo piensan. Por ahí me dicen fásica quétsica, claro, obviamente, también puede ser fásica quétsica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿no? Los arcos cigomáticos están muy prominentes, veo baja de peso de forma súbita, ¿no? Bastante, eh, que te impresiona bastante lo que vendría a ser el adelgazamiento severo, ¿no? Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, miren, acá, primera pregunta, ¿ya? Paciente varón de aproximadamente 45 años de edad, decaído con aparente estado de gravedad, piel ictérica. Miren, esta pregunta, aunque no lo crean, vino. Pertenece a la descripción de filiación, antecedentes ginecológicos, antecedentes patológicos, ectoscopía, relata la enfermedad. Obviamente la ectoscopía. Ahora, si les dicen de estas claves que están viendo por acá, ¿cuál es la parte más importante? ¿Cuál es la parte más importante? Si les preguntan cuál, todas estas claves es la parte más importante de la historia clínica en general, obviamente van a marcar la E, pues, ¿no? Ya dependiendo de lo que te pregunten. Si te preguntan recolección de datos, ¿en qué parte recolectas datos? ¿Qué marcan? Al toque, vamos. La A, pues no, obviamente, pues, ¿no? Ya, son lo máximo. Muy bien. Ya, chicos, acá otro concepto que es importante, que lo van a ver de ahora en adelante. Por eso también tuve la necesidad de incluirlo dentro de las diapositivas. Muy bien. Bueno, antes de describir lo que vendría a ser esto, bueno, primero, las fases, chicos. ¿Qué es la fase? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Hace relevancia a lo que vendría a ser el rostro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es el conjunto de signos clínicos que se presentan en el rostro de una persona, que puede orientar hacia determinadas enfermedades. Por ejemplo, ustedes ya que han visto fases, chicos, si yo le digo eritema en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano, ¿en qué enfermedad piensan? Al toque. Eritema en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano, de frente, ¿no? Marcan lupus, pues, ¿no? Con todo, pues, chicos. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Si yo les digo, por ejemplo, a ver, otra fase. No sé si sabrán esta. ¿Ah? A ver, ya. Es un poco complicada ya. Paciente que tiene signo de omega en la frente. ¿En qué fase están presentando? ¿Qué fase les estoy presentando? Signo de omega. No sé si lo sabrán. Excelente, chicos. Muy bien. La fase depresiva. ¿Qué es el signo de omega? Miren, acá les voy a poner a mi paciente. Es cuando, por ejemplo, acá la frente está arrugadita. ¿Ok? Es la famosa fase depresiva. Es un poco complicada y la verdad es que la van a ver en quién, en su compañero que le fue mal en su examen. Ahí lo van a ver. ¿Ya? Pero en sí, el signo del omega es cuando la frente está bien arrugadita. ¿Ya? Capaz mañana después del examen van a ver muchos signos del omega. Pero ustedes no, chicos. Ustedes tienen que estar súper felices porque les ha ido súper bien, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, acá justamente quiero mencionarles este concepto para que lo tengan bastante claro. Sensibilidad y especificidad. De seguro sus autores les han mencionado un poco esto, ¿ok? Miren, sensibilidad es la capacidad de detectar enfermos y la especificidad es la capacidad para detectar pacientes sanos. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, digamos, acá tenemos una tablita que explica muy bien estos conceptos. Primero, tenemos pacientes enfermos y pacientes sanos, ¿ok? Entonces, acá tenemos pacientes que, digamos, ¿no? Enfermos que realmente están enfermos, ¿ya? Y justamente yo hago el diagnóstico, yo efectivamente evalúo que mi paciente está enfermo, digamos, ¿no? Haciendo este ejemplo, acá tengo un paciente que tiene, obviamente, ¿qué cosa? Ojos saltones, sudoración profusa, yo veo que está bastante caliente, es alto aparte, está temblando a cada rato. ¿Qué es, chicos? ¿De qué estoy refiriéndome? Un paciente con ojos saltones, sudoración profusa, bastante alto, tiembla. Si hace un frío así tremendo que tú te estás abrigando con 4 o 3 chompas, este paciente lo ves calatito, que es un paciente con hipertiroidismo. Específicamente esta enfermedad, chicos, se llama la enfermedad de Graves-Macedow. Ya, nunca se olviden de eso. Muy bien, es un tipo de hipertiroidismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, miren, vamos justamente con mi paciente que está por acá. ¿Ya? Entonces, miren, justamente, ¿qué vamos a decir? Ya, pacientes que son enfermos que efectivamente están enfermos. Digamos, pacientes que tienen la fase esta, que es la fase hipertiroidea, ¿ya?
que yo justamente veo, mi paciente tiene la fase de hipertiroidea y luego le hago sus exámenes auxiliares, recuerdan que es para corroborar el diagnóstico, que efectivamente tiene su T3, T4, T4 libre, etcétera, está elevado. Entonces, yo digo, este paciente sí es un paciente que tiene hipertiroidismo. Entonces, efectivamente lo es, ¿ya? Eso es justamente los verdaderos positivos. Pero hay justamente otras cosas que yo digo, mi paciente, o sea, está enfermo, pero yo no le he detectado, ¿ya? Esos son los falsos negativos, ¿ok? Que está enfermo, pero yo no le he detectado. ¿Por qué? Porque no le he hecho una prueba, etcétera. Muy bien. O capaz no le he pedido el examen que ameritaba, ¿ya? Luego tenemos pacientes sanos, ¿ya? Pacientes sanos que efectivamente están sanos, que son los falsos positivos, o pacientes que están sanos, pero yo les he catalogado como enfermos, que son los verdaderos negativos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, chicos? Porque justamente la sensibilidad y la especificidad tiene que ver con esto. ¿Qué es la sensibilidad? Ya, digamos, acá el ejemplo que les he puesto de la fase hipertiroidea. ¿Ya? Vamos a decir que la fase hipertiroidea tiene una sensibilidad del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pacientes con hipertiroidismo, ojo, la enfermedad hipertiroidismo, 95 van a tener esta fase. ¿Ok? Esa es la sensibilidad. Y como les había dicho, es la capacidad para detectar enfermos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se diferencia la especificidad? Porque siempre como que hay esta discusión de cuál es la diferencia entre uno y lo otro, ¿ya? La especificidad, chicos, por ejemplo, ¿ya? Acá, de esta fase. La fase hipertiroidea tiene una especificidad de un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 sanos, al menos 10 tendrán esta fase, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, ¿no? Acá tengo 10 pacientes, ¿ya? Muy bien. 10 pacientes. Acá tengo 1 y 9 en esa relación de 1 a 9. Ya, muy bien. 10 pacientes, de todos estos 10 pacientes, chicos, miren, 9 van a tener hipertiroidismo, pero uno va a tener la fase, porque capaz su papá era bien ojón, digamos, ¿no? O su papá, no sé, tiene los relieves óseos de la órbita bastante prominentes, ¿ok? Es un papel hereditario, ¿ok? Va a tener justamente esta fase hipertiroidea, pero no significa que esté enfermo, no significa que este paciente tenga hipertiroidismo, solamente es por genética. Es, por ejemplo, a esos chicos que, bueno, yo también soy narizón, pues, ¿no? Entonces, obviamente tu hijo también va a ser narizón, ¿no? Por genética, pero no significa que tú tengas alguna enfermedad, alguna malformación congénita, etcétera, ¿no? Entonces, eso justamente te dice la especificidad. Como les dije, es la capacidad para detectar sanos. Y ojo, chicos, las pruebas que son altamente específicas siempre te van a llevar al diagnóstico. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, esa es la parte introductoria, ¿ya? Ahora sí vamos de frente a las preguntas, ¿ya? Muy bien. Muy bien, acá tenemos, marque lo correcto con respecto a la fase parkinsoniana. ¿Cómo es la fase parkinsoniana? Me imagino que ya lo han visto en sus teorías. Recuerden que estamos para repasar. ¿Cómo se presenta? Exoptalmos, aumento de volumen de la nariz, mentón, presenta múltiples telangiectasias, neurorubis, implantación baja al pabellón, fascia gota inexpresión, pantalla de parpadeo. Muy bien, excelente. Como veo por ahí, es la A. Chicos, la fase parkinsoniana obviamente es de la enfermedad del Parkinson, ¿ya? Recuerden esto, se le conoce como la fascia enmascarada. O sea, tú vas a ver a tu paciente y es como si tuviera una máscara inexpresiva. Tú intentas asustarlo y va a estar con la misma cara. Digamos, ¿no? ¿Cómo es una máscara? Así, ¿no? Con sus dos ojitos y con la boca abierta. Digamos, ¿no? Es así. Esa es la fascia parkinsoniana. Tú le dices algo, está con la misma cara. Tú le dices una noticia feliz, misma cara. Tú le dices algo triste, la misma cara. Es una fase inexpresiva, no tiene mímica y la boca por lo general está entreabierta. Ya, no se olviden de eso. Ahora, la presencia de estos talmos, ¿eso dónde lo van a ver? Lo que les dije, ¿no? La fase hipertiroidea. Específicamente la enfermedad Graves-Massey, ¿ok? Ahora, si ustedes ven un paciente que tiene telangiectasias y neurubí o punto rubí, que es lo mismo, chicos, piensen sobre todo, ¿saben en quién? En pacientes cirróticos, ¿ok? Esto que están presentando acá, telangiectasias, punto rubí, son estigmas hepáticos, ¿ya? Nunca se olviden eso. A la cabeza, paciente cirrótico. Muy bien, y si a eso le sumas ictericia, ya está más que claro, ¿ya? Muy bien, fascia botaga rubicunda, sobre todo se relaciona con la fascia edematosa. Así que ahí no hay problema, ¿ya? Acá la respuesta es la A. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora sí, pasemos a otro punto importante, cabeza. Muy bien. En la cabeza, chicos, algo que suelen preguntar frecuentemente, a menudo, los tipos de cabeza, ¿ok? Por ejemplo, este es un paciente normal, ¿ya? Con esos diámetros.
Por lo general, chicos, el diámetro antero-posterior que se traza desde la frente hasta la parte posterior donde está el hueso occipital es el diámetro antero-posterior. Y el transversal es aquel que va de una oreja hacia otra. ¿Ok? Lo normal, chicos, es que el diámetro antero-posterior sea ligeramente mayor al transversal. ¿Ya? Eso es lo normal. Es decir, que es un paciente normocéfalo. ¿Ok? Ahora, justamente acá tenemos las alteraciones. ¿Qué pasa? Miren, si ahora el diámetro transversal predomina sobre el antero posterior. ¿Cómo le llamamos eso? Acuérdense, braquicefalia. ¿Ok? Braquicefalia. Ahora, ¿qué pasa si el antero posterior es más grandote que el transversal? Digamos que 2 veces más que el transversal. A eso, chicos, le llamamos dolicocefalia. Por favor, no se olviden. ¿Ok? Sigo pregunta examen. Ahora, digamos, si yo veo un abombamiento o una simetría, ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo, cualquiera de los dos lados, a eso yo le voy a llamar plagiocefalia. ¿Ok? ¿Y por qué se da? Porque hay una mal sutura de las fontanelas, etcétera. ¿Ya? Pero en general, si yo veo asimetría en el cráneo, plagiocefalia, de una. ¿Ya? Así les van a poner en su caso clínico. Asimetría en la parte posterior de un recién nacido, plagiocefalia. ¿Ok? Ya. Y braquiocefalia y dolicocefalia, acuérdense, ambos son cráneos simétricos. ¿Ok? Solamente que predomina un diámetro sobre otro. Perfecto. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, cuando están examinando la cabeza, el cuello de su paciente, van a notar algunas cosas que les debe llamar la atención. Por ejemplo, la tortícolis, el tétanos, meningitis, artrosis, etc. Pero ustedes van a ver que, por ejemplo, su paciente, de lo que debería estar así normal, rectito, ¿qué es lo que pasa? Que su cabeza está inclinada. ¿Eso en qué les va a hacer sospechar? En tortícolis, sobre todo. Ahora, ¿qué es la tortícolis? ¿Cómo la definimos, Arnold? Porque justamente acá ustedes recordarán por su clase de anatomía que hay un músculo que se llama el esternocleidomastoideo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de ese? Muy bien. Entonces, este esternocleidomastoideo, si ustedes ven mi cámara, se van a acordar justamente qué pasa con la tortícolis, que este músculo va a estar hipertrofiado. ¿Y a qué me refiero con hipertrofiado? Que está bien engrosado. Lo que va a hacer es jalar la cabeza hacia un lado, ya sea para el derecho o el izquierdo, dependiendo de cuál esté hipertrofiado. ¿Ya? Entonces, justamente, eso es justamente la tortícolis, así se va a llamar, espasmódica. Importante que recuerden eso. ¿Ya? Y aparte, chicos, algo que siempre preguntan en examen, tantas veces lo han repetido que, bueno, les puedo asegurar que les puede venir, ¿ya? Si vienen, ya, pues me lo agradecen mañana. Insuficiencia aórtica, el signo de Muset. ¿Qué es el signo de Muset? Para los que no les conocen, ¿ya? Miren, chicos, ustedes cuando estén palpando a sus pacientes, tienen que palparle la arteria radial, de cajón, ¿ok? Agarran sus 3 deditos y le ponen en la arteria radial, que ya saben dónde está, justamente en el lado más lateral, ¿no? De la parte distal del antebrazo, cara anterior, ¿ok? Ahí está su arteria radial. Muy bien. Entonces, ustedes van a sentir que justamente hay un latido, ¿no? Eso se llama la pulsación dícrota. Ya, muy bien. Entonces, la pulsación dícrota van a sentir que justamente hace referencia a qué? A la sístole, a la faz del corazón en donde éste se está contrayendo. Muy bien. Entonces, chicos, si ustedes ven que cada vez que el pulso se siente, se mueve la cabecita, ese es el signo de Muset. En general, ¿qué es el signo de Muset? Es cuando la cabeza se mueve rítmicamente justo cuando tú estás palpando el pulso. Eso es, ya chicos, nunca se olviden. ¿Y en qué patología lo vemos? En la insuficiencia aórtica, ¿ok? ¿Ya? Importante, nunca se olviden de eso. ¿Ya? Importante, siempre preguntan, ¿ya? Muy bien, chicos, acá, no sé si la saben, pero igual les voy a explicar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un paciente que presenta aumento del volumen, ¿ya? De forma inflamatoria en la región naso-orbital izquierda? ¿Cuál sería la clave, chicos? Dacroenitis, dacrocistitis, epífora, carcinoma vasocelular, dacrocistitis crónica, fistulizada. ¿Cuál sería, chicos? Paciente que presenta aumento de volumen en la región naso-orbital izquierda, más o menos para este lado, ¿ya? Y tiene signos de inflamación, signos de flebosis. ¿Cuál sería? La A, la B, la C, la D, la E. Si no saben, pongan, no sé, estoy perdido. Vamos. Vamos, chicos. A ver. Ya, por ahí veo algunos banqueros, ya. Ya, muy bien. Ya, por ahí me ponen la B, la B. ¿Algún comentario? ¿Por qué no es la A? ¿Por qué no es la C? ¿Por qué no es la D? ¿Por qué no es la E? Ya, perdido, me dicen. Muy bien. Ya, perfecto. Excelente. Así me gusta, sinceridad. Ya, por ahí me dicen la C. Muy bien. Ya. Vamos a definir cada uno de estos conceptos. ¿Ya?
Si en su examen les preguntan así, chicos, lo primero que ustedes deben de ver es el caso clínico. ¿Dónde está la región que se está inflamando? Naso orbital izquierda. Justamente hace referencia a este lugar. ¿Ok? Ya, muy bien. Ya, primero, dácreo. ¿Qué significa dácreo? Es todo lo relacionado con el aparato lagrimal. ¿Ya? Ojo eso. Todo lo relacionado con el aparato lagrimal, dácreo. Muy bien. Ya, entonces, acá justamente yo veo dacrocistitis y dacroadenitis. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ya, primero, dacroadenitis, chicos, es la inflamación, ojo, de la glándula suprarrenal. Perdón, de la glándula suprarrenal, de la glándula lagrimal. Ya, perdón, chicos, muchos conceptos. Glándula lagrimal. Ahora, ¿dónde está la glándula lagrimal? Por si no se acuerdan de su clase de anatomía, en el borde externo de la órbita, o sea, justamente por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué les tienen que decir en su caso clínico para que ustedes marquen dacroenitis aguda? Inflamación en la región supraorbitaria externa, justamente de la órbita. Nada más, ¿ya? Entonces, si ustedes ven inflamación en este lugar, en el borde superexterno, ahí marcan dacroenitis. Pero la inflamación del caso clínico no es esa. La inflamación, ¿dónde es? Acá. ¿Eso qué es? Dacrocistitis, ¿ok? Dacrocistitis, que es inflamación del aparato lagrimal. Si es de la glándula, ya saben, dacroenitis. Pero si es del aparato lagrimal, es justamente dacrocistitis. Muy bien. Ahora, epífora. ¿Qué es epífora, chicos? Epífora es cuando tú estás llorando un montón, cuando tú botas lágrimas y lágrimas y lágrimas. Eso es, justamente como está acá su paciente, botando sus lagrimitas. Obviamente de forma descontrolada e involuntaria. Eso es epífora. Carcinoma vasocelular. Ojo, que acá es el cáncer más frecuentemente que está en el rostro. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué les tienen que decir para esto? Tienen que decir una lesión, bordes irregulares, indolora, etcétera. ¿Ya? Cosa que no te lo están planeando en el caso clínico. ¿Por qué? Porque acá te dicen que es una inflamación. Acá, de frente, descartas lo que es la carcinoma vasocelular. Ahora, dacrocistitis crónica, encima fistulizada, ¿ya? Entonces me dirán, ¿cómo es que yo marco aguda o crónica? Primero, chicos, toda inflamación se va a caracterizar por algo que es justamente aguda, ¿no? Eso es. Pero aparte, crónica. ¿Por qué crónica? ¿Eso dónde lo veo? Por ejemplo, en una enfermedad que capaz han escuchado, ¿no? Eh, el chalacio, ¿no es cierto? El chalacio. El chalacio es una enfermedad crónica, chicos. ¿Y por qué? Porque por lo general no tiene signos de inflamación y aparte es indolora, ¿ok? Tengan en cuenta eso, ¿ya? Y si les dicen fístula, ¿qué les tiene que decir? Que está drenando algo, o sea, que está saliendo secreciones de ese lugar, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esos conceptos para que ustedes puedan responder bien las preguntas, de acuerdo al caso que les presenten. En este caso, dacroenitis obviamente no ha podido ser, ¿por qué? Por el lugar, ¿ya? El lugar te dice naso orbital izquierda. Dacrocistitis es la respuesta más adecuada a lo que te plantea el caso clínico. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Se entendió, por favor, los conceptos? Quiero que me lo confirmen en el chat, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por ahí he visto que alguien ha alzado la mano, ¿sí? ¿Han alzado la mano? ¿O me parece? Escuché por ahí el sonidito. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Confirmen? 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 A ver, los demás chicos, ¿todo bien o quieren que repita algo? Ah, epífora es el lagrimeo excesivo. Cuando botas bastante lágrimas. Nada más. Ese es el concepto. ¿Sí? Ya, muy bien, perfecto. Ya, los demás, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Ya, perfecto, muchachos. Muy bien. Listo, continuamos. Ya, acá, ya, se los regalé. Paciente presenta movimientos de la cabeza rítmicos y afirmativos, sincrónicos con el pulso. ¿Qué es lo que ustedes van a plantear de acuerdo a las características que les estoy describiendo? Ya, chicos, si les viene esta pregunta en su examen mañana y no la respondan, eso me va a dar dolor de cabeza tremendo por toda la semana. Obviamente, la E, pues, ¿no? Signo de Muset y se relaciona con insuficiencia aórtica. Ojo, por favor, acá. Quiero hacer énfasis en esto. Insuficiencia aórtica, chicos. Ya, no es insuficiencia mitral, no es otro tipo de insuficiencia, es la aórtica. Entonces, esta pregunta, si bien es cierto que con la primera premisa, la mayoría lo sacaba, ¿no? Signo de Muset, signo de Muset, signo de Muset. Ya, muy bien. Pero acá la trampa era en la segunda opción. O sea, el signo de Muset, ¿con qué se relacionaba? Y para los que obviamente no se acordaban, ¿qué marcaban? Ah, ya, mitral o aórtica, ya, una de las dos. Lo voy a dejar,
no sé, a la suerte, ya digamos, ¿no? Uno dijo, ya, yo me llamo Arnold, ya, voy a marcar la A de Arnold, pues, ¿no? Porque ya, debe ser, por algo mi nombre, quiero que me dé suerte. Y resulta que no era mitral, ¿no? Y al final era la aorta, ¿ya? Entonces, recuerden muy bien ese concepto, ¿ya? Perfecto, chicos. Muy bien, ya acá también. Un dolor intenso en el cuello de tipo espasmódico, aparece rígido y duro y es causado por neuritis del nervio espinal. El compromiso en el cuello, ¿cómo se llama, chicos? Ojo, acá la clave, ¿saben dónde es? Acá, el nervio espinal. ¿Saben por qué? El nervio espinal es el par craneal número 11. ¿Ok? El par craneal número 11. Y el par craneal número 11, chicos, que es el nervio espinal o nervio accesorio, ¿saben a quién inerva? A un músculo, el esternocleidomastoideo. Ahí está prácticamente la clave. Si les están diciendo una neuritis del nervio espinal, ¿no? Entonces, ¿qué vas a provocar? Obviamente que este músculo se afecte. ¿Y qué pasa cuando hay hipertrofia del esternocleidomastoideo? Del esternocleidomastoideo, obviamente, ¿qué te va a dar? Tortícolis espasmódica, ¿no es cierto? No es congénita porque no te dice nada de un recién nacido. No es reumática porque las enfermedades reumáticas, recuerden chicos, son enfermedades autoinmunes. No te dice nada relacionado a ello. Entonces, acá la clave más que nada va por eso. ¿Ok? Entonces, clave D. Muy bien. Muy bien. Ya, acá, otra pregunta súper sencilla. ¿La lesión de qué parte del cuerpo, chicos, no produce dolor? Vamos, esto deben saberlo y tenerlo bastante, bastante claro. Vamos, chicos. ¿Ya? Por ahí me dicen ya la A, la B, la C, la D, la E. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Perfecto, chicos, el pulmón. Muy bien. Ahora, díganme por qué el pulmón. Porque así me dice mi banquero. ¿Por qué el pulmón, chicos? ¿Por qué el pulmón? A ver, alguien que se anime. Muy bien, chicos. Exactamente. Ya, muy bien. Miren, lo que pasa acá es lo siguiente. Ustedes van a tener esto. Y quiero que, por favor, nunca se les olvide. Siempre van a tener esto. Un órgano, digamos, ¿no? Ya acá el pulmón, ya que estamos hablando de este. Ya, pulmón. Entonces, este pulmón, chicos, está rodeado por una membranita. ¿Ya? Y ese mismo patrón, por si acaso, se repite en la mayoría de órganos, ¿ah? Ya, entonces acá tenemos pulmón y rodeado por la membranita. ¿Cómo se llama esa membranita que rodea el pulmón? Se llama la pleura, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, acá siempre pasa algo, chicos. Ustedes, les voy a poner este caso clínico. Si tienen, por ejemplo, un cáncer, ¿ok? Un cáncer del pulmón, ¿ya? Cáncer del pulmón, muy bien. Que está adentro, miren, está adentro, ¿ya? Justamente, digamos, ¿no? Este cáncer, chicos, a etapas tempranas no se detecta. ¿Y saben por qué? Porque al paciente no le duele. O sea, el paciente no refiere dolor. A lo mucho disnea, ¿ya? Pero dolor no siente, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un tumor, ya, hay que ponerlo por acá, bien pequeñito, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú no tratas ese tumor? Obviamente va a crecer. Y a medida que crece, digamos que ahora el tumor ya no es pequeñito, ahora es bien grandote. Ahora está comprometiendo la pleura. Y ahí es donde el paciente ya se queja de dolor en el pecho bastante, bastante intenso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Acá, en un primer momento, el tumor estaba limitado dentro del parénquima, del órgano en sí. Pero una vez que ha crecido, ¿qué ha hecho? Comprometer a la membrana que lo envuelve, en este caso la pleura. Entonces, eso es lo que pasa, chicos. Nosotros cuando tenemos algo dentro del órgano, el órgano no duele por si acaso, sino lo que lo recubre. En este caso, la membrana que es la pleura. Lo mismo pasa con el sistema nervioso central. ¿Qué tenemos arriba? La corteza, el cerebro. Tú tienes un tumor en el cerebro, acuérdense siempre de este ejemplo. Van a tener un tumor en el cerebro, no van a tener síntomas. A lo mucho, ciertos mareos, ya, pero no es algo por lo cual los pacientes acuden a el hospital. Recuerden, ¿cuál es el motivo de consulta más frecuente en sus pacientes, chicos? Que les dije al inicio. ¿Cuál es el motivo más consulta? Más consulta. ¿Cuál es el motivo más frecuente de consulta de sus pacientes? El dolor, ¿no es cierto? Entonces, sus pacientes van a ir por dolor. Entonces, eso va a pasar. Su tumor es pequeñito, no pasa nada. Mareos a lo mucho, por ahí como que cierto vértigo, pero no pasa nada. Pero ese tumor crece, crece como si fuera una pelota. ¿Qué pasa? Comienza a doler. ¿Y cómo se llama cuando te duele la cabeza? Cefalea, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Eso ténganlo bastante claro. Por ejemplo, el peritoneo, ¿qué es? Es la membranita que envuelve
a el tracto gastrointestinal, específicamente a los intestinos, colon, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el pulmón obviamente es el órgano, esto no va a doler para nada. Los vasos sanguíneos, chicos, tienen terminaciones nerviosas, ¿ok? Entonces sí van a doler, así como el nervio. Me dirán, pero ¿por qué el nervio me duele? Porque hay un tipo de dolor que se llama el dolor neuropático, ¿ok? Recuerden, causa más frecuente de dolor neuropático en contexto nacional, diabetes mellitus, ¿ok? Que es una polineuropatía simétrica bilateral, ¿ya? Tengan en cuenta eso. ¿Qué más? El músculo también me duele, obviamente. Tú te pinchas el músculo, agarras, te cortas, te va a doler porque tiene terminaciones nerviosas. Pero recuerden eso, el órgano, chicos, no duele. Si les decían pleura, ahí sí. Pero en este caso te están diciendo el órgano. Ya, eso por favor que quede bastante claro. Nunca se olviden. Muy bien, chicos, acá. Han tenido una clase de semiología del adulto mayor. Ya. ¿Qué es lo que te preguntan cuando estás hablando de semiología del adulto mayor o qué puntos yo debo acordarme? ¿Qué es lo que yo debo repasar para mi examen de mañana? Esto, el índice de CATS, que es básicamente las actividades básicas de la vida diaria de tu paciente ancianito, ¿ok? Para esto, obviamente necesitas hacerle una encuesta, ¿ya? Ahora, ¿qué parámetros vamos a hablar? Primero, el baño, si se puede vestir bien, si está usando los servicios higiénicos, si se baña, si tiene higiene personal, etcétera, transferencias, continencia, alimentación, etcétera. Todos esos parámetros, ¿ok? Entonces, justamente, ustedes, de acuerdo a lo que le pregunten, van a marcar sí o no, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque justamente, de acuerdo al resultado que ustedes tengan, van a tener tres parámetros que van a justamente identificar de sus pacientes. Si digamos, ¿no? Acá te dice, ¿puede ir al baño solo? Sí. Y digamos, ¿no? Ya, digamos, ¿no? ¿Puede ir al baño solo? Ya, te va a poner, no. Pero el resto de actividades sí la puede hacer. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto le vas a poner? Justamente, le vas a poner un puntito. Entonces, acá, 0 a 1 puntos, ¿ok? ¿Y qué va a decir? Que el paciente es independiente o dependencia leve. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente sí puede hacer sus actividades normales, pero digamos, ¿no? Si el paciente no puede hacer de 2 a 3 actividades, ¿tú qué le vas a poner? Dependencia moderada. Y si tú marcas todo, vas a decir que tiene dependencia severa. ¿A qué me refiero con dependencia? A que necesita de alguien más para que le ayude a hacer sus actividades. ¿Ok? Entonces, eso tienen que ustedes tener en cuenta. Ahora, ¿qué les van a poner en su caso clínico? Les van a poner paciente adulto mayor, y ahí le meten un florazo, y luego les van a decir con índice de CATS de 6, digamos. Paciente que tiene dependencia severa. Ahora, paciente adulto mayor con índice de CATS de 1 punto. ¿Qué van a decir? Paciente independiente. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que les diga en el índice de CATS, ustedes van a marcar. Y acá justamente están los parámetros. Si puede o no hacer la actividad. Y de acuerdo a ello, ustedes van a puntear. ¿Ok? No es necesario que, como les digo, se aprendan todo esto porque, bueno, no les van a poner así, solamente les van a poner de frente cuántos puntos tienen. Y de acuerdo a ello, ustedes tienen que, bueno, valorar el caso clínico. ¿Ok? Entonces, justamente de acuerdo a eso, les he puesto esto para que ustedes practiquen. Paciente de 78 años. ¿Ok? Acude a consulta externa con familiar acompañante. Obviamente, no es un paciente adulto mayor, ¿ya? Quien refiere en la anamnesis indirecta que el paciente presenta en los últimos días sensación de alza térmica. Ya saben por qué, porque no se ha cuantificado la fiebre, ¿ya? Y aparte tiene tos. Como antecedente, el paciente tiene enfermedad de Parkinson, insuficiencia cardíaca, déficit marcado de la memoria, ¿no? Por el propio Parkinson que ya está bastante avanzado, y el índice de CATS mostró 6 ítems positivos de dependencia. Muy bien, chicos. Si tienes 6 ítems positivos, ¿qué sería? Si tienes 6 ítems positivos, ¿qué marcaría, muchachos? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no? De frente, chicos. Tiene 6 puntos positivos. Es un paciente adulto mayor con dependencia total. Parcial es lo mismo que decir moderada. Nada que ver. ¿Cuántos ítems tenía que tener? Tenía que tener de 2 a 3 puntos. Entonces, no es moderada ni parcial. Obviamente no es independiente. ¿Por qué? Porque obviamente los 6 ítems están presentes. Entonces, de acuerdo a ellos, como ustedes tienen que plantear sus respuestas. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué, ojo, no es esta? Porque he visto que algunos han puesto la D, ¿ya? Justamente, alto riesgo de dependencia total. No, no es alto riesgo, o sea, de frente es dependencia total. De frente es dependencia total.
¿Por qué? Porque obviamente el paciente tiene Parkinson, tiene insuficiencia cardíaca, el índice de CAS es en 6 de frente, dependencia total. No es que tenga riesgo, no, sino de frente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ya, muchachos? Ahora, siguiente pregunta. Paciente varón de 76 años, también es un paciente anciano. Acude a consultorio externo con familiar acompañante, quien refiere que el paciente presenta en los últimos días decaimiento, está triste, lentitud a realizar sus actividades mínimas, mareos a levantarse, ¿ya? Antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipoacusia, y en la valoración geriátrica integral, la valoración cognitiva indica 5 errores. El índice de CATS es 4 positivos de dependencia. Chicos, si es 4 positivo, dígame, ¿es dependencia parcial, total o es adulto independiente? A ver, por ahí me dicen total, parcial, total. Muy bien. Acá. Y ahora sí, dígame. ¿Es dependencia total, parcial? ¿Cómo es? Obviamente es total, ¿ok? No es parcial, por si acaso es total. De 4 a 6 puntos ya es total. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos, un paciente con dependencia total. ¿Ya? Muy bien. Ahora, justamente, acá ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya. Si bien es cierto que es un paciente que tiene dependencia total, ¿ya? También tenemos que evaluar justamente, ¿no? O sea, otros parámetros, ¿no? Si tiene deterioro cognitivo, etcétera. El deterioro cognitivo, chicos, por si acaso, se evalúa con un test que se llama el test de Folstein. Ojo, acá no te habla nada del test de Folstein, así que no podemos evaluar el deterioro cognitivo, ¿ok? Así que eso lo descartamos. Muy bien. Em, ¿Es un paciente que no tiene limitación? No, obviamente que no. Si tiene dependencia total, es que no puede hacer sus actividades cotidianas. Entonces sí tiene limitaciones. No puede bañarse, capaz no puede alimentarse independientemente. Entonces esto también lo descartamos. Ya, se debe descartar ortostatismo. Acá me quedo, ¿ya? Sigamos con las siguientes. Paciente con deterioro cognitivo leve, tampoco ya saben que tenemos que aplicar test de Folsen. No te dice nada de la pregunta del test de Folsen, ni que se le ha aplicado, ni nada de eso. ¿Ok? No se requiere análisis farmacología exhaustiva. No, obviamente, tenemos que darle fármacos a este paciente. Si vemos que es dependencia total, necesitamos actuar de una forma rápida. ¿Ya? Ahora, ¿por qué acá nosotros tenemos que descartar ortostatismo? Primero, ¿qué es el ortostatismo? ¿Ya? El ortostatismo, chicos, es cuando, por ejemplo, hay alteraciones en mi cuerpo cuando yo cambio de posición. Por ejemplo, de seguro les ha pasado, están echados en su camita y luego, digamos, ¿no? Alguien les llama y luego ustedes se levantan súbitamente de su cama y se sienten mareados o sienten como que toda la sangre se les ha bajado hacia la cabeza o se sienten así como que medio perdidos, etcétera. Les ha pasado de seguro, me imagino, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? O sea, son cambios que mi cuerpo hace respecto cuando yo cambio de posición. O sea, síntomas que yo presento cuando cambio de posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá justamente, ¿qué te está diciendo? Que el paciente tiene mareos al levantarse. ¿Ok? Esa es la clave. ¿Ya? Aparte, obviamente, tengo que descartar hipotensión, otras cosas, ¿no? Pero sobre todo, este dato es el que me hace descartar, ¿qué cosa? Ortostatismo. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo, ¿el ortostatismo qué es? Es algo que si a ustedes les sucede, imagínense un adulto mayor, cambia de posición, se levanta de su cama, se levanta de su silla, si en caso está en una silla de ruedas o, bueno, está con un bastón, etcétera, le va a pasar mareos, confusión, vértigo, etcétera. Entonces, por eso siempre que ustedes vean mareos al levantarse o al cambio de posición, tienen que descartar ortostatismo. Por eso es que la clave va para ahí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, chicos. Ya, por ahí me dicen, pero te pone valoración cognitiva 5 errores, entonces sí podemos descartar, eh, sí podemos decir que es, a ver, ¿cómo dices? Ah, ya, deterioro cognitivo moderado, claro, sí, puede ser, o sea, te lo pueden, o sea, lo puedes considerar, o sea, en cuanto a la valoración cognitiva, o sea, puedes considerar, obviamente, si tiene deterioro cognitivo, etcétera. Pero acá, como les digo, hay una prueba que es un poco más completa, que es el test de Folstein, ¿ya? Pero sobre todo lo que yo les recomiendo, chicos, al menos en esta parte de semiología del adulto mayor, apréndanse lo que es el índice CATS. Es un puntazo para ustedes. Si ustedes, por ejemplo, no han revisado ese capítulo, al menos el índice CATS tienen que saberlo para el día de mañana. ¿Ok? Ya.
Me dice, ¿y el dato de 5 puntos de error cognitivo no es índice de test de Folstein? A ver. Ya, creo que muchos tenemos dudas en eso. Ya. Ya, valoración cognitiva indica 5 errores. Ya. Es que lo que pasa es que el test de Folstein, no sé si todavía lo han tocado, pero el test de Folstein no es parámetros que justamente se evalúen en 5 errores, 6 errores, etcétera. El test de Folstein es algo que se aplica en un conjunto de 30 preguntas. O sea, tú lo evalúas de acuerdo a 30 puntos. Entonces, es muy diferente. ¿Ya? Me imagino que en sus clases les habrán explicado otra escala de valoración cognitiva, pero al menos la que se aplica y la que estamos seguros de que te va a dar el deterioro cognitivo, si es severo, moderado o incluso demencia, es el test de Folstein. ¿Ok? Ya, pero por ahí va la pregunta. Ya. Ah, ya, les han dicho que utilicen el otro test. Ya, muy bien. Si les han dicho que utilicen el otro test para adultos mayores, entonces está bien. ¿Ya? Pero como les digo, el test de Folstein es un poco más completo, tiene más preguntas. ¿Ya? Pero si les han dicho que aplica al menos para adultos mayores, entonces váyanse con eso. ¿Ya? No voy a refutar ahí porque, bueno, ya es con lo que le han dicho en sus teorías, pero bueno, yo les digo que con la experiencia y bueno, más adelante, cuando ustedes vean simología neurológica, les va a ayudar eso. ¿Ok? Así que ya saben. ¿Ya? Pero igual, acá de todos modos la clave era la C. Y ya saben por qué. Sobre todo por los mareos al levantarse. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, sigamos. ¿Ok? Porque si no, nunca terminamos. Ya. Ahora sí, un nuevo tema para ustedes. Edema, chicos. Edema lo vamos a definir como el aumento difuso parcial de líquido dentro del espacio intersticial. ¿Ok? Recuerden esto. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano, recuerden que hay compartimientos, ¿ya? Acá tenemos a la célula, que es el compartimiento celular, ¿ok? Compartimiento celular. Luego tenemos otro compartimiento que es justamente donde están los vasos sanguíneos, que es el compartimiento vascular, ¿ya? Y hay otro compartimiento que justamente es entre la célula y el compartimiento vascular, que se llama el intersticio, ¿ok? Es ese espacio que está entre la célula y los vasos sanguíneos. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, cuando yo veo que hay líquido dentro de este espacio, que es el espacio intersticial, a eso yo le voy a llamar edema, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuándo decimos que es clínicamente evidente? Cuando es más del 6% del peso corporal. Digamos, yo peso 70 kilos, ¿ya? ¿Cuál es el 6%? Aproximadamente 4,2 kilos, ¿ok? Si yo veo que, digamos, ¿no? Antes pesaba 70 kilos, pero ahora peso 74,2 kilos, yo sí o sí voy a ver que alguna parte de mi cuerpo se va a hinchar, ya sea la mano, el pie, etcétera. Pero eso es lo que lo hace clínicamente evidente, de que tu paciente ya lo puede notar. Digamos, doctor, doctora, sucede que ahora cuando me pongo la media, no me queda. ¿Qué ha pasado? ¿No? Eso es justamente porque hay una zona edematosa, sobre todo en los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Muy bien. Ahora, acá hay un concepto. Cuando ustedes vean una enfermedad, siempre deben preguntarse el pseudoenfermedad. ¿Qué es el pseudoenfermedad? Es la falsa enfermedad. O sea, algo que aparenta ser la enfermedad, pero en realidad no es. Por ejemplo, ¿qué es el pseudoedema? Cuando tienes lipoedema. Por ejemplo, pacientes con obesidad mórbida, con índice de masa corporal bastante elevado, más de 30, 35, etcétera. Pero lo que pasa es que lo que ellos tienen no es que haya edema, sino que hay aumento de lo que vendría a ser el tejido adiposo. ¿En dónde? En alguna parte de su cuerpo. Eso es lipoedema, pero no es un edema en sí, porque no hay líquido, que hay tejido adiposo. ¿Ok? Muy bien. Aparte, hay algunos fármacos que también te pueden producir edema, por ejemplo, corticoides, estrógeno, calcio antagonista, beta block, AINES, etcétera, pero no es el caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá lo primero que ustedes tienen que hacer, ya saben, identificar el edema, muy bien, el aumento del líquido en el intersticio, muy bien. Tengo que preguntarme, ¿es localizado o es generalizado? O sea, ¿está en una sola región de mi cuerpo o está en todo mi cuerpo? ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que preguntar. Muy bien. Localizado, por ejemplo, unilateral. Sobre todo ustedes lo van a ver en dónde, en los miembros inferiores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo tengo un edema localizado unilateral y encima le meto signos de inflamación, ¿ya? Signos de inflamación, ¿en qué puedo pensar? Por ejemplo, celulitis, ¿ya? Trombosis venosa profunda, linfangitis y linfedema, ¿ya? Entonces, acá quiero hacer énfasis en esto, en la trombosis venosa profunda, ¿ya? ¿Cómo yo diferencio la trombosis venosa profunda de la celulitis?
porque les van a poner un caso clínico, edema localizado unilateral con signo de inflamación. Ya, yo digo, acá puede ser uno de estos dos. ¿Cómo lo diferencio? Celulitis, chicos, por lo general es un paciente que tiene fiebre, ¿ok? Tiene fiebre, fiebre bastante elevada, ¿ya? Por Staphylococcus aureus, generalmente, ¿ya? Trombosis venosa profunda, chicos, una cosa, puede tener fiebre, pero por lo general mi paciente no tiene fiebre, ¿ya? Ese es uno. Aparte, la celulitis por lo general tiene hiperpigmentación en esa zona. La trombosis venosa profunda no tiene hiperpigmentación, ¿ya? Y ojo, cuando yo hablo, por ejemplo, de una consideración de ambos diagnósticos, por ejemplo, es cuando, digamos, yo le mido acá el miembro inferior derecho, que está normal, y el miembro inferior izquierdo, que está alterado. Cuando yo veo que hay asimetría por más de 1.5 centímetros, chicos, yo justamente voy a pensar en ese edema localizado. Cuando hay asimetría de más de 1.5 centímetros, ¿ok? De diferencia entre un miembro y otro, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera ustedes lo van a identificar. Ahora, linfedema también es algo que suelen preguntar, chicos. Linfedema. Eh, ¿Cuál es la característica? Es un edema duro, así les tienen que decir, pero sin, o puede tener o no signo de inflamación, pero la característica es que es duro, ¿ya? El linfedema. Eso es importante, ¿ya? Muy bien. Ahora, el generalizado, chicos. Generalizado. Acá justamente tengo que ver ese edema generalizado que está pasando en todo mi cuerpo, ¿de dónde viene? Del corazón, del hígado, del riñón, o capaz es un problema carencial. ¿Qué significa carencial? Que obviamente es porque al paciente le falta algo, ¿ya? Entonces, vamos con esto. Generalizado. Por ejemplo, si yo tengo un problema cardíaco, ¿qué es lo que me tienen que decir en mi caso clínico? El paciente tiene ortopnia, ¿ya? Ortopnia, ingurgitación yugular. Ya saben qué es la ingurgitación yugular. Es cuando la vena yugular externa es bastante prominente, que justamente está acá, ¿no? Bordeando el esternocleidomastoideo, ¿ya? Y miren, tiene alta sensibilidad y una esticidad también bastante considerable, ¿ya? Aparte, ¿qué tengo que buscar? El reflujo hepatoyugular. ¿Qué es el reflujo hepatoyugular? Digamos, su paciente no se le distiende la vena yugular externa a 30 grados. ¿Qué tienes que hacer? Provocar esa distensión. ¿Y cómo lo haces? Agarras con tu manito y empujas el hígado. O sea, empujas el hígado por debajo del reborde costal derecho. Agarras y empujas con tu manito. Y si tú ves que al momento de empujar tu vena automáticamente se distiende de tu paciente, entonces vas a tener reflujo hepatoyugular positivo. También son signos de problemas cardíacos. Y la ortopnia, recuerden esto, ¿qué es la ortopnia, chicos? Es la incapacidad tal de cúbito. Es decir, que tu paciente cada vez que se eche va a tener esa sensación de falta de aire. Eso es ortopnia. Ya, nunca se olviden. Sensación de falta de aire cuando mi paciente está en decúbito, cuando está echadito. Muy bien. Ahora, cuando yo pienso en un problema hepático, miren lo que les había dicho. Si mi paciente tiene aumento del volumen, pero en el abdomen, con predominio en el abdomen, eso como se llama ascitis. Y si a eso tú le añades los estigmas hepáticos, ¿cuál es el más típico? Ictericia, de frente. El edema es por un problema hepático, ¿ya? Y en el caso de problemas renales, chicos, ¿qué te tienen que decir? Sobre todo el dato, oliguria, ¿ok? Oliguria, ¿ya? Oliguria o alguna que otra consideración que ahorita los vamos a mencionar, ¿ya? Y desnutrición. ¿Por qué hay edemas, chicos? Recuerden esto, miren, acá yo tengo mi vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo, recordarán por sus clases de patología general, hay dos fuerzas. Una presión oncótica, ¿ya? Una presión oncótica y una presión hidrostática, ¿ya? La presión oncótica, ¿qué es lo que hace? Jala el agua hacia adentro. Y la presión hidrostática, ¿qué es lo que hace? Lleva el agua hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. Ya saben los tres compartimientos que les he mencionado por acá. Muy bien. Entonces, miren acá para que se entienda mejor, ¿ya? Presión oncótica, ¿qué es lo que hace? Mete el agua hacia adentro y la presión hidrostática bota el agua hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Justamente, si yo veo que la presión oncótica, que está determinada por la cantidad de proteínas que hay dentro de mi cuerpo, baja, ya no está funcionando como debería. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora la presión hidrostática se hace más fuerte. ¿Y qué va a hacer? Que el agua que está dentro de los vasos sanguíneos salga. ¿A dónde? Al intersticio. ¿Ok? Entonces, por lo general, chicos, los problemas de edema, ¿por qué se causan? Por una déficit de proteínas. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes un problema carencial, ¿qué es lo que pasa? Adulto mayor que no consume
carne, que no consume huevos. ¿Qué va a pasar? No está ingiriendo proteínas. Entonces es un problema carencial. ¿Por qué? Porque tú estás bajando las proteínas. Bajas la presión oncótica, ¿qué haces? Que la hidrostática gane y provoque el edema. Ya, eso es importante. Muy bien. Ahora, en el contexto de un paciente renal, acá hay 3 enfermedades que ustedes tienen que recordar: nefrótico, nefrítico y enfermedad renal crónica. En enfermedad renal crónica, ¿qué te tienen que decir? Miren, acuérdense las vocales: A, E, O, ¿ya? Anemia, edema y oliguria. Si les dicen estas 3 cositas en su caso clínico, paciente con enfermedad renal crónica, ¿ya? Y para que se acuerden, miren, ¿por qué tiene un paciente con enfermedad renal crónica anemia? Porque una de las tantas funciones del riñón, chicos, es justamente la eritropoiesis. O sea, eh, a través de una hormona que se llama la eritropoyetina, produce glóbulos rojos. Y como el riñón está fallando, entonces esta eritropoyetina entonces está disminuida, lo cual te lleva a anemia, enfermedad renal crónica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, síndrome nefrítico. Ya, síndrome nefrítico. Recuerden, hay una triada: hematuria, hipertensión arterial y oliguria. ¿Ya? Si se dan cuenta, todos tienen oliguria, pero justamente acá hay características: hematuria y hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la hematuria, chicos, justamente síndrome nefrítico es porque hay un problema inflamatorio a nivel de los riñones, lo cual hace que rompas los vasitos y botes sangre justamente a través de la orina. Por eso es que el síndrome nefrítico tiene esta triada, ¿ya? Ahora, el síndrome nefrótico, ¿qué te van a decir? Que el edema generalizado es bastante prominente, o sea, está en la cara, está en el abdomen, está en los miembros superiores, miembros inferiores. ¿Cómo se llama eso? Anasarca. Nunca se olviden. Si les dice paciente con anasarca, un edema con fobia, 4 cruces, ¿en qué empieza? Un paciente con síndrome nefrótico, ¿ya? Recuerden eso, es importante. Ustedes ya sabrán qué es la fobia, ¿no es cierto? Es cuando yo agarro, presiono donde está el edema y justamente al momento de soltar veo que esa palpación que he hecho deja una impresión, ¿no es cierto? Entonces, la fobia, ¿ya? Importante. Listo. Entonces, eso es todo lo que ustedes deben considerar, ¿ya? A ver, por ahí me dicen. El edema solo se da en el espacio intersticial. En el cerebro no se da un tipo de edema cerebral intracelular. Ya, muy bien. Edema, chicos, o sea, es esta definición, ¿ya? Aumento de líquido de forma parcial o difusa en el espacio intersticial. Ojo, pero hay otros autores, en general, como es un término que se aplica bastante, incluso hay muchos que, por ejemplo, han dicho edema celular. O sea, edema celular, ¿dónde está? Digamos, ¿no? Está dentro del compartimiento que les he dicho, que es las células. Pero recuerden, no solamente hay ese compartimiento, sino hay un compartimiento, por acá lo pongo, vascular, intersticial y celular. Hay algunos chicos que acuñan el término de edema solamente con el aumento del volumen, ¿ok? Lo cual, o sea, claro, está bastante bien, ¿no? Porque aumenta el volumen. Pero si tú quieres ser más clínico o enfocarte netamente en el síndrome edematoso, es en el espacio intersticial. Pero claro, tú lo puedes hacer referencia como cualquier aumento de volumen, ya sea dentro de las células o dentro de cualquier estructura dentro de tu cuerpo, que aumente el volumen del líquido en sí, ¿no? Pero en general, si te refieres al síndrome edematoso, tienes que hacer referencia al intersticio. Pero claro, hay obviamente el edema celular, intracerebral, etcétera. Pero en general es eso, líquido en una parte de tu cuerpo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Para que se entienda. Muy bien, perfecto, ya, ahora sí. Diátesis trombótica, chicos. Ya, hasta acá todo bien, todo claro, por favor, chicos. Quiero que me confirmen en el chat. ¿Todo bien, todo claro? Sí, por favor. Sí, por favor, chicos, confirmen, confirmen. ¿Han alzado la manito? ¿Alguien alzó la manito? ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien? ¿Sí? A ver, chicos, pongan en el chat. ¿Todo bien, todo bien? O ya se perdieron, ya se durmieron. Por favor, chicos, por favor. Para saber que no estoy solito. De verdad, hice todo lo posible para hacer este repaso. Espero que les ayude un montón. También estoy un martillo, pero igual, vamos con todo. Para que les vaya súper bien su examen de mañana. ¿Muy bien? Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ya, listo. Ya. Vamos. Diátesis trombótica. Ya, chicos, diátesis trombótica. Vamos con esta enfermedad. Acá, chicos, presten bastante atención porque siempre, siempre preguntan esta enfermedad en sus exámenes, por favor. ¿Ya? Así que, de ley que sepan
cómo hacer un correcto diagnóstico de diátesis trombótica. ¿Qué es la trombosis venosa profunda? ¿Qué es la trombosis venosa superficial? ¿Cómo la diferencio? ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo no es grave? ¿Cuáles son las complicaciones? Todo eso vamos a conversar ahorita. Así que, por favor, atentos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Primero, vamos a hacer la definición de la enfermedad. El término diátesis, chicos, se refiere que hay predisposición a algo, ¿ok? Por ejemplo, puede haber diátesis trombótica o puede haber diátesis hemorrágica, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Que el paciente tiene predisposición, si dice trombótica, a formar trombos, o si dice hemorrágica, a sangrar. Entonces, el término diátesis hace referencia a eso, predisposición a algo, ¿muy bien? Entonces, justamente, ¿qué eso es? Predisposición a formar trombos. Eso es lo que va a tener mi paciente. Ahora, importante, ¿cómo es que se le va a presentar su paciente en la parte clínica? Como les dije, un edema unilateral con signos de inflamación. Ahora, por favor, quiero que me escriban en el chat, chicos, cuáles son los signos de inflamación que ustedes conocen. Vamos, son 4 y un quinto que vamos a mencionar. ¿Cuáles son los signos de inflamación que ustedes conocen? Rubor, muy bien. ¿Qué más? Rubor, tumor, excelente, ¿ya? Calor, ¿ya? Y dolor, ¿no es cierto? Perfecto, ¿ya? Dolor, rubor, tumor y calor, ¿ya? Y el quinto, justamente, que es el de Virchow, ¿no es cierto? Que es la pérdida de la función. Ojo, que este pérdida de la función es cuando ya son procesos inflamatorios crónicos. Cuando estamos hablando de algo que está pasando meses y meses y meses, que el paciente no se ha tratado, ahí es donde comienza la pérdida de función. Pero no es algo que se manifieste de forma inmediata. Eso ténganlo en cuenta. ¿Muy bien? Perfecto. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando tengan su paciente con sospecha de esta enfermedad, ¿qué tienen que ver? Que su miembro inferior, porque es lo más general que esté en el miembro inferior, obviamente que puede estar en el miembro superior, no digo que no, pero lo más frecuente es acá, va a tener un edema unilateral, pero acá la clave es esto, sin signos de inflamación. ¿Ya? Que justamente, perdón, con signo de inflamación, que es rubor, tumor, calor y dolor. O sea, con signo de inflamación, ahí van a sospechar de su trombosis venosa profunda o superficial, dependiendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así se les va a presentar. Ahora, hablemos de esta enfermedad. ¿Qué es la trombosis venosa profunda y superficial? Para esto tienen que recordar anatomía. Lamentablemente tienen que recordar eso. Muy bien. Entonces, chicos, miren, acá van a ver venas superficiales y van a ver venas profundas. ¿Ya? Primero, las venas superficiales, ¿qué características tienen? Primero es que están sobre los músculos, ¿ya? Digamos, ¿no? O sea, acá tú tienes tu musculito, ¿no? Digamos, el bíceps, ¿no? El bíceps braquial. Ya. Arriba de ese musculito está circulando la vena superficial, ¿ya? Y la vena profunda, ¿dónde está? Entre el musculito, o sea, está justamente atravesando el músculo. Esa es la vena profunda, ¿ya? La vena profunda atravesando el músculo y la vena superficial sobre el musculito. Tengan en cuenta eso, ¿ya? ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque justamente, ¿no? La vena superficial tiene ciertas características. Siempre está acompañado de un nervio cutáneo, o sea, un nervio sensitivo. En cambio, las venas profundas, chicos, que acompañan y van conjuntamente con los músculos, siempre se acompañan de arterias, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Esas son las venas superficiales que están arriba y otras que están más profundamente, que son las venas profundas que acompañan las arterias. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, justamente el término va acá, superficial y profundo. Cuando yo veo una trombosis venosa superficial es porque el trombo, que es un coágulo, está acá, en la parte de las venas superficiales. Y cuando yo veo que el trombo está en la parte profunda, trombosis venosa profunda. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Es importante. Muy bien. Entonces, acá lo vamos a dividir de la siguiente manera, ¿ya? Acá, muy bien. Muy bien, acá tenemos la vena femoral, ¿ya? Tenemos la vena femoral y acá tenemos la vena poplitea. Recuerden, la vena poplitea está detrás ¿de quién? De la rodilla, ¿ya? En la fosa poplitea específicamente, ¿ya? Acá tenemos la vena tibial posterior y la anterior y posterior, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué es importante recordar esto? Recuerden, si yo veo vena femoral o vena poplitea, chicos, son venas profundas. ¿Por qué? Porque están acompañando a sus arterias respectivas. La vena femoral, ¿a quién acompaña? A la arteria femoral. Y la vena poplitea, ¿a quién acompaña? A la arteria poplitea. Muy bien. Recuerden muy bien eso, que es importante. Son parte del sistema venoso profundo. Pero ojo, hay otras venas que son las venas afena mayor y menor, que justamente son las superficiales, ¿ya? Si se dan cuenta, estas no acompañan a sus arterias respectivas, estas van a acompañar a los nervios sensitivos, es decir, que son más superficiales, ¿ya? Muy bien, eso es importante que recuerden, ¿ya?
Muy bien, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justamente la trombosis, chicos, se ha clasificado de acuerdo al lugar en donde está el trombo, ¿ya? Tenemos una trombosis proximal y una trombosis distal. Si yo veo que el trombo está a nivel de la vena poplitea hacia arriba, le voy a llamar trombosis venosa profunda proximal. Y si yo veo que está por debajo de la vena poplitea, le voy a llamar trombosis venosa profunda distal. ¿Ya? Y me dirán, pero ¿por qué esto es importante? Justamente, chicos, porque la proximal tiene peor pronóstico. Miren, como el trombo está, digamos, ¿no? En la vena femoral, ¿qué va a pasar? Que ese trombo fácilmente se puede desprender. Y una vez que se desprende, ¿saben hacia dónde va a llegar? Hacia los pulmones. Y si llega hacia los pulmones, va a tapar una arteria o una vena, cualquiera de las dos. Y la cosa es que una vez que tú tapas una arteria o una vena o algún vaso sanguíneo a nivel de los pulmones, que vas a provocar que el paciente tenga una disnea súbita. Y eso cómo se le conoce como tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Cuando hay migración de un trombo de otra parte de mi cuerpo, le llamamos émbolo. ¿Ok? Y en este caso, como está en los pulmones, tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Las proximales. Y las distales no nos preocupamos, ¿ok? Las distales como que no hacen eso, ¿ya? Pero recuerden muy bien eso, es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos justamente cómo identificar, cómo clasificarlas y acá, el algoritmo, chicos, ¿ya? Pero antes de pasar con el algoritmo, quiero mencionarles algunos signos que son importantes. El famoso signo de Homans, ¿ya? Recuérdense de este signo. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Agarramos al paciente, le decimos, extienda su miembro inferior, ya sea el derecho o el izquierdo, el que hacemos sospecha. Muy bien. Agarramos y vamos a hacer una dorsiflexión. ¿Ok? Agarramos con nuestros deditos y llevamos sus dedos hacia arriba, dorsiflexión. Y si el paciente me refiere dolor en la pantorrilla que yo estoy examinando, ese es el signo de Homans positivo. ¿Ok? Típico de trombosis venosa profunda. ¿Ya? Entonces, recuerden algo de este signo que es súper importante. Este signo, chicos, tiene alta sensibilidad, ¿ya? Pero tiene baja especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo una vez que hago este signo, efectivamente, mi paciente lo más probable es que esté enfermo, que tenga algo. Puede tener una celulitis, trombosis venosa profunda, pero no me va a decir que específicamente se trata de la enfermedad que yo estoy tratando, en este caso la trombosis venosa profunda. ¿Ok? Quiero que se entienda muy bien eso. Tiene alta sensibilidad porque una vez que yo lo hago, mi paciente obviamente está enfermo, o sea, tiene algo que está alterado, pero no me dice que se trate de esta enfermedad que en específico. ¿Ok? Entonces recuerden eso, alta sensibilidad y baja especificidad. Muy bien. Aparte de eso, ¿qué tengo que hacer? Medir, ¿no es cierto? Medir ambos miembros inferiores. ¿Y cuál era la diferencia entre ambos miembros inferiores, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto debe haber de simetría para yo decir una piernita está más hinchada que la otra? Excelente, 1.5. excelente, 1.5. Muy bien. Qué bien que se han animado a aprender su micro. Muy bien, eso me motiva. Ya. Ese es uno. Aparte, miren, estamos viendo diferentes signos clínicos. Aparte, si yo veo a la parte posterior de mi paciente, voy a ver esto, el cordón palpable, ¿ya? Que no es nada más que un tejido fibroso que está en la parte posterior de la pantorrilla. Nada más, ¿ok? Pero sobre todo acuérdense del HOMAS, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos con el algoritmo diagnóstico, chicos. Esto es súper importante. Presten bastante atención acá. Lo primero es la presentación clínica, ¿ya? Con las partes que hemos señalado anteriormente. Ya, digamos, primero, ectoscopía. Ya, mi paciente viene, yo lo veo con aumento de volumen en el miembro inferior derecho. Ah, muy bien. Le hago la entrevista, anamnesis, y luego justamente paso con el examen físico. O sea, estas tres partes, ¿ya? A mi paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo a mi paciente, miren, con aumento de volumen, digamos, ¿no? En la pierna derecha, ¿ya? Tiene aumento de volumen en la pierna derecha, muy bien. Y la pierna izquierda resulta que está delgadita, no pasa nada, delgadita. Pero la derecha está aumentada en volumen, ya saben, más de 1.5. Aparte, esta pierna derecha, chicos, ¿qué es lo que tiene? Signos de inflamación, que ya la saben, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Aparte, yo le hago mi signo de Homans y resulta que el signo de Homans es positivo. Y ahora, de relleno, de yapa, ¿qué veo? Que en la parte posterior tiene un cordón fibroso. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico presuntivo? Hasta ahí, mi diagnóstico presuntivo obviamente es una trombosis venosa, ¿no es cierto? Ya sea profunda o superficial, pero es una trombosis venosa. Estoy seguro de eso, ¿ya? Entonces, ahí está, mi diagnóstico presuntivo. Muy bien, entonces, una vez que yo tengo el diagnóstico presuntivo, chicos, ¿qué es lo que hago?
Miren, ya tengo la parte clínica. ¿Qué es lo que hago? Una vez que tengo mi diagnóstico presuntivo, ¿se acuerdan? Las partes de la historia clínica, ¿qué seguía? Cuando, por ejemplo, Exámenes tú, complementarios. exactamente, cuando tú, por ejemplo, veías que a tu enamorada, a tu enamorado, le vibraba el celular, ¿qué es lo que haces? Revisa su celular, o sea, te aseguras de lo que tú estés sospechando sea cierto. ¿Qué pides? Exámenes auxiliares, exámenes complementarios. Muy bien, entonces, miren, acá está, ya, la parte clínica. Ya he hecho mi diagnóstico presuntivo. ¿Cuál es? Trombosis venosa. Muy bien. ¿Qué examen auxiliar pido, chicos? El dímero D. ¿Qué es el dímero D, Arnold? Es parte de la cascada de coagulación. Hay algo que se llama la fibrina. Entonces, una partecita de la fibrina justamente es este residuo que se llama el dímero D. Ahora, el dímero D yo lo voy a pedir. ¿Y saben para qué? Para bien descartar o para bien seguir sospechando de trombosis venosa. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá no puedo decir si es profunda o superficial. Ojo, solamente trombosis venosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pido el dímero D, que tiene alta sensibilidad también, pero baja especificidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que si el dímero D está elevado, me va a decir, muy bien, el paciente está enfermo, tiene un problema con la coagulación, pero no me va a decir que el paciente tiene trombosis venosa. ¿Ok? Todavía no estoy seguro. Entonces, acá tengo dos opciones que el dímero D me salga positivo o me salga negativo. Ya, muy bien. Si el dímero D me sale negativo, automáticamente descarto trombosis venosa. Pienso en otra cosa, celulitis, linfadenitis, etc. Ya, pero pienso en otra cosa. Pero si me sale positivo, ya, ahí como que ya me estoy acercando al diagnóstico, ¿no es cierto? Y ahora, ¿en qué condiciones el dímero D, chicos, se eleva? No solamente en esta enfermedad, también se puede elevar en cáncer, en pacientes gestantes embarazadas o en esta enfermedad que está relacionada con problemas de la coagulación. Muy bien, ya. Entonces, ya tengo mi trombosis venosa, perdón, mi dímero D positivo. ¿Qué es lo que hago? Pido otros estudios. ¿Qué otros estudios tengo? Por ejemplo, el famoso ecodoppler. Cuando ustedes vean en sus visitas, chicos, que se les pide al paciente ecodoppler, es para ver la perfusión hacia un órgano. En este caso, ¿qué estamos evaluando? Si hay trombos, obviamente, ¿qué va a pasar? Que no hay una correcta perfusión. O sea, va a haber estancamiento de la perfusión. Hay problemas, ¿no? Entonces, esto a largo plazo ya saben qué puede ocasionar necrosis, isquemia, etcétera. Entonces, por eso, ¿qué se pide cuando un paciente tiene sospecha de alteración de la perfusión? Ya, justamente el ecodoppler, ¿ya? Porque estamos hablando de un problema vascular. Muy bien. Pero hay otro estudio, que es la venografía contrastada. ¿Ya? Chicos, recuerden esto. La venografía contrastada, que es cuando tú agarras y le metes contraste a sus venas para ver justamente cuál es el circuito que se está pintando para ver dónde está el lugar del trombo. Esto, chicos, es el gold estándar. Esto sí o sí me va a dar el diagnóstico. La venografía con contraste. ¿Ok? Recuerden esto. Ya, pero lo general, lo que en la práctica clínica aplicamos, que es un ecodoppler, para ver qué también está la perfusión. Nada más. Ya, pero ya saben, quién me va a dar sí o sí el diagnóstico es la venografía contrastada. ¿Ya? Y eso también puede ser una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, ese es el algoritmo que ustedes deben de seguir, ojo, para toda sospecha de trombosis venosa profunda o superficial. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, acá justamente, chicos, como les dije, esta enfermedad es predisposición a los trombos. Entonces, para eso tienen que recordar la tríada de Virchow. Imposible, chicos, que se vayan mañana a su examen sin saber la tríada de Virchow, por favor. Me va a dar algo si ustedes no saben esto. Es muy importante, ¿ya? Son justamente tres parámetros que vamos a evaluar. Alteración vascular, ¿ya? O disfunción vascular, hipercoagulabilidad y éstasis circulatoria, ¿ok? Hipercoagulabilidad, su mismo nombre lo dice, aumento de los factores de coagulación. Éstasis, cuando ustedes vean la palabra éstasis, chicos, hace referencia a estancamiento, ¿ok? Cuando algo no está pasando adecuadamente, ¿ya? Y alteración vascular es, obviamente, como su mismo nombre te lo dice. O sea, los vasos no están funcionando tampoco adecuadamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo debo saber de acá, Arnold? Justamente esto, chicos. ¿Qué enfermedades te predisponen a hipercoagulabilidad, por ejemplo? ¿Ya? Y acá, nunca se olviden, hipercoagulabilidad a la cabeza. Cáncer, ¿ok? Cáncer. ¿Qué más? Cirugía mayor. Por ejemplo, un paciente politraumatizado, etcétera. Pero acuérdense, cáncer, neoplasias, antecedentes de cirugía, piensen que el problema que está provocando esta diátesis hemorrágica, que es justamente la hipercoagulabilidad producto de esa enfermedad. Ya, ¿qué más? Puede ser una infección, sepsis, que justamente, ¿por qué hay hipercoagulabilidad, chicos? Porque al paciente lo lleva en una condición que se llama coagulabilidad,
CID. Ay, se me fue la primera parte, pero tiene que ver con coagulación intravascular. Ah, ya, claro, ya, me estoy trabando. Coagulación intravascular diseminada. Exactamente, muy bien, sí. Eh, Estoy ahorita como que con las palabras así en la boca. Ya, muy bien. Pero ustedes me entienden, sí, de coagulación intravascular diseminada. Muy bien. Entonces, justamente todas estas enfermedades que están viendo te llevan hacia esta condición. Infecciones, sepsis, etcétera. ¿Ya? Pero recuerden sobre todo estas tres. ¿Ya? Cáncer, paciente que ha sido sometido a cirugía o paciente que tiene infección o sospecha de sepsis, de frente. El mecanismo es hipercoagulabilidad. ¿Ok? Perfecto. Ahora, disfunción endotelial. Por ejemplo, celulitis. ¿Ya? Celulitis. ¿Qué más? Tromboflebitis, también signo de inflamación. Ahora, también una famosa enfermedad que es la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la aterosclerosis? Es una lesión crónica del vaso sanguíneo en donde se rompe y las placas ateromatosas cierran justamente lo que vendría a ser los vasos sanguíneos. Por eso es importante, ¿ya? Muy bien. Ahora, con lo que vendría a ser la éstasis circulatoria, ¿qué les van a decir, chicos? Justamente de sus pacientes. Paciente que ha estado sentado por largas horas, ya sea un paciente que está yéndose de viaje, que es conductor, que es estudiante como nosotros, que no se para ni para ir al baño, o sea, que está sentado en su lugar por horas, o está del lado contrario echado. Por ejemplo, los pacientes crónicos. Ustedes habrán visto pacientes postrados crónicos que no se mueven, que tienen justamente riesgo de hacer UPP, úlcera por presión. Entonces, esos pacientes que no se mueven para nada van a tener, ¿qué cosa? Estancamiento de la circulación, porque obviamente sus músculos no están ejerciendo correcta perfusión. Entonces, eso es lo que les van a decir. Inmovilidad. ¿En qué piensan? En éstasis circulatoria. ¿Ok? Por ahí les pueden decir venas varicosas, etcétera. ¿Ya? Y por ahí también la fibrilación auricular, el famoso FA. Recuerden, chicos, acá, dato de cardiología. ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente que se asocia con FA? Estenosis mitral. Estenosis mitral. ¿Y por qué? Porque acá, miren, chicos, tenemos la válvula mitral, ¿no es cierto? Ahí está, válvula mitral. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué pasa en la estenosis mitral? Esta válvula mitral, chicos, se cierra por completo. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a ocasionar? Que haya un estancamiento de la sangre en la aurícula izquierda. Muy bien. Entonces, esto a largo plazo te va a conducir a que las paredes, ya, que justamente están conformando la aurícula izquierda, hagan que los cardiomiocitos se alteren. Y como se alteran los cardiomiocitos, van a provocar una frecuencia cardíaca arrítmica. Y esto justamente te lleva a qué? A una fibrilación auricular. Ya, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es que la fibrilación auricular, chicos, como está aumentando, miren las paredes de la aurícula izquierda, porque obviamente no está pasando hacia el ventrículo izquierdo, va a hacer que se produzcan trombos justamente por aumento de esa dilatación. Y esto provoque un estancamiento, ¿no es cierto? Y esto va a hacer que esos trombos se vayan a diferentes partes de mi cuerpo. Y ya saben, ¿qué pasa cuando yo boto un trombo de una parte hacia otra? ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama cuando yo agarro? He formado un trombo, pero este trombo viaja hacia otra parte de mi cuerpo. ¿Cómo se llama? Tromboembolismo. Exactamente, émbolo. ¿Y cuál es el órgano que más frecuentemente se afecta con los émbolos, chicos? Nunca se olviden. ¿Cuál es el órgano que más frecuentemente se afecta con los émbolos, chicos? Vamos, ¿el corazón está cerca de quién? ¿A quién está cerca? A los pulmones, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esta enfermedad? Tromboembolismo pulmonar. Entonces, chicos, recuerden, paciente que tenga fibrilación auricular, ya, recuerden esto, es alto el riesgo de trombosis que puede provocar. Y el problema de esto es que va hacia el pulmón, tromboembolismo pulmonar, y esto es pulmonar, esto es algo mortal. Esto es algo mortal que el paciente lo puede llevar hasta la muerte. Así que tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces tenemos acá la famosa triada de Virchow. Por favor, apréndanselo, ¿ya? Les he dicho lo más importante, pero apréndanselo, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá chicos, los score. Hay diferentes score para justamente decir, mi paciente tiene trombosis venosa o no tiene. El famoso y el que más se usa es el score de Wells, ¿ya? ¿Para quién? Para todo tipo de pacientes, pacientes ambulatorios, ¿ya? Ahora, hay diferentes scores, como se dan cuenta, pero acá voy a destacar uno, el score de Constance.
Acuérdense de esto, Constance. ¿Es para pacientes ambulatorios? Sí, pero sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen trombosis venosa profunda. ¿En dónde? En miembro superior, ¿ok? Miembro superior, ¿ya? Recuerden, ¿dónde es el lugar más frecuente de trombosis venosa? En miembros inferiores. Por eso incluso hemos hecho una clasificación de la trombosis de miembros inferiores, pero no hay una clasificación de miembros superiores. ¿Por qué? Porque no es tan frecuente. Pero si en caso lo hubiera una sospecha, tenemos justamente que aplicar este score de Constance. No se olviden de eso, es importante, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no trato esta trombosis? Va a haber necrosis. Y esa condición se le conoce como flegmasia cerulea dolens, ¿ok? Un paciente que ha tenido trombosis venosa, no se ha tratado, no ha ido donde su médico, no se ha hospitalizado, entonces flegmasia cerulea dolens, en donde lamentablemente ese tejido ya no va a tener perfusión, por ende no va a poder subsistir y se muere, necrosis. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que amputar lamentablemente la piel, ¿ya? Y hay una condición especial que se llama el síndrome de Payet-Shorter, que justamente es cuando el trombo, ¿saben dónde está? En la vena subclavia. O sea, es algo rarísimo, ¿ya? Pero ¿cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, a tu paciente le pones un catéter venoso central. Cuando le pones el catéter venoso central, recuerden esto, hay cierto riesgo de que el paciente haga trombo en esa región. Entonces, ¿qué va a hacer? Que justamente ese trombo se forme y se vaya hacia la vena subclavia. ¿Ya? Ese es justamente el antecedente que le tienen que decir para que ustedes sospechen el síndrome de Payet-Shorter. ¿Ok? Importante. Muy bien, chicos. Entonces, acá, casito clínico. Paciente posoperada de histerectomía en el segundo día. Presenta edema de miembros inferior izquierdo doloroso. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Obviamente, con todas las características en quienes van a pensar justamente en trombosis venosa. Y acá les presento el famoso score de Wells, ¿ya? Pero antes de eso, antes de aplicar el score de Wells, chicos, ustedes tienen que ver esto. Miren, la simetría en ambos miembros inferiores y tienen que ver que este miembro inferior izquierdo tenga sus signos de inflamación. Nunca se olviden de eso. Signos de inflamación y aparte, edema unilateral localizado. ¿Ya? Entonces, acá les voy a poner el score de Wells. ¿Ya? ¿Qué tenemos que preguntar? Tenemos que evaluar. ¿El paciente tiene un cáncer activo? ¿Tiene parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior? Encamamiento reciente de más de 3 días, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado, por lo general, ¿dónde está? En cama, pero los pacientes hospitalizados que pueden moverse, se recomienda que vayan al baño, que caminen, se den un paseíto, etcétera, pero obviamente que no estén quietos, porque esto puede predisponer a esta enfermedad, diátesis hemorrágica, ¿ya? Ahora, dolor en trayecto de las venas profundas, tumefacción, ¿no? Que es básicamente el aumento de volumen, aumento del perímetro, ya saben. Si bien es cierto, es más de 1.5 porque es lo lógico, o sea, es lo mínimo, pero hasta 3 centímetros le puedes poner su puntito, ¿ya? Edema con fobia, presencia de circulación venosa colateral superficial, acá, también para mencionarles. Aparte de los signos que les he mencionado, el HOMAS, el cordón palpable, eh, y acá, por acá, les mencioné, y la simetría de ambos miembros inferiores, chicos, ustedes si ven venas que son prominentes, eso se llama las venas superficiales, circulación colateral, ¿ok? ¿Por qué ocurre la circulación colateral? Miren, es como por ejemplo cuando tú estás yendo por una carretera, que siempre vas todos los días para la Universidad Panamericana, muy bien. Ahora, resulta que esa carretera está cerrada, porque no sé, hay un congreso, etcétera, pero la cosa es que está cerrada. ¿Qué tienes que hacer? Tú no te vas a detener, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir con tu camino. Entonces, ¿qué haces? Vas a tomar una ruta accesoria. ¿Para qué? Para llegar a tu camino. Lo mismo pasa acá. Digamos, está obstruido la vena poplitea. ¿Qué tiene que hacer tu cuerpo para seguir llevando la sangre por arriba de tu pierna? Obviamente crear otras venas que no estaban previamente diseñadas para justamente seguir el trayecto venoso. ¿Y esto cómo se le llama? La circulación colateral. Por lo general, afecta al sistema superficial, a las venas superficiales, ¿ya? Y esto se le conoce como el signo de Pratt, ¿ok? Cuando las venas superficiales de miembros inferiores justamente se hacen colaterales, vías accesorias, ¿ok? Es también un signo de diátesis hemorrágica, ¿ya chicos? Muy bien. Y luego tenemos el diagnóstico alternativo tan probable o más que sea trombosis venosa profunda. Ya, muy bien. Entonces, chicos, de acuerdo a esto, ustedes van a justamente clasificar y van a puntuar.
Si tiene un cáncer activo, por ejemplo, un paciente que ha sido operada de histerectomía, digamos que ha tenido un cáncer de cervix, ya, muy bien. Entonces, como que le pongo un punto, ya. Eh, Muy bien, resulta que este paciente después de ser operada va a estar en cama porque no se va a poder mover, porque tiene contraindicaciones, ya va a estar en cama por más de 3 días o a tener una cirugía mayor, ahí ya le pongo otro punto. Muy bien, entonces acá voy sumándole puntos y de acuerdo a eso yo voy a definir si tiene alto riesgo. Digamos, si tiene 3 o más puntos, chicos, la probabilidad es alta. Ojo que no estoy diciendo que tenga el diagnóstico, solo digo que la probabilidad es alta, ¿ya? Si tiene 1 o 2 puntos, digamos, ¿no? Probabilidad intermedia. Si no tiene nada, pues probabilidad baja, pues, ¿no? Ya. Entonces, justamente, de acuerdo a este caso clínico, por ejemplo, paciente que tiene un cáncer activo, ya digamos, cirugía mayor, y aparte tiene su aumento del perímetro de la extremidad, digamos, ¿no? Más de 3 centímetros, ya, muy bien. Otro punto, ya. Entonces tiene probabilidad alta de tener trombosis venosa profunda. La probabilidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, yo les pregunto, yo ya tengo como que la sospecha. ¿Qué es lo primero que yo pido? Si yo tengo la sospecha de trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que yo pido? Vamos. ¿Cuál es el primer estudio? Que tiene alta sensibilidad pero baja especificidad. Primero, ¿qué es lo que le pido? Ya por ahí he visto una respuesta. Vamos, exactamente. ¿Qué? El dímero D. Ya, muy bien. Ya, su dímero D le sale positivo. Ya, muy bien. Eso no te dice nada. Chicos, ¿cuál es el gol estándar? ¿Cuál es lo que sí o sí me da el diagnóstico de trombosis venosa profunda? Pero no se aplica mucho en el Perú ni en el contexto clínico. La venografía con contraste. Pregunta de examen, chicos. Ya nunca se olviden de eso, por favor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Están listos para responder todas las preguntas de trombosis venosa. Se los aseguro. Y ahorita lo vamos a practicar. Primera pregunta. Miren, según la tríada de Virchow, ya saben, consiste en los siguientes elementos: hipercoagulabilidad, éstasis y daño vascular en un paciente con trombosis venosa. ¿Ya? Recuerden, hay que ponerle de frente trombosis venosa, ¿ok? No superficial, no profunda. Todavía no le ponemos el apellido porque no estamos seguros de qué se trata, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas se relaciona con hipercoagulabilidad, chicos? Les dije, por favor, nunca se olviden. Hipercoagulabilidad, chicos. ¿Qué van a marcar? La E, ¿no es cierto? La E de enanitos, ¿ya? Muy bien. Si les dicen, digamos, la fibrilación auricular, ¿con qué se relacionaba? ¿Con cuál de los 3 parámetros? Vamos. La éstasis, chicos. Perdón, ya les dije, la clave. La fibrilación auricular. ¿Con qué se relacionaba? Justamente con las éstasis. Ya. Viaje a larga distancia. ¿Con qué se relacionaba? Chicos, viajes a largas distancias. ¿Con qué se relacionaba? Éstasis también, muy bien. Ya, perfecto. Eso es lo que ustedes no se pueden olvidar. Ya, por favor. ¿Ya, chicos? Muy bien. En un paciente que tiene edema a nivel de ambos pies, ¿qué característica puede indicar que es localizado? Ya, muy bien. Acá justamente hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Es importante delimitar esto. ¿Cuándo es un edema localizado y cuándo es un edema unilateral o bilateral? Porque a veces yo me confundía con esos términos, ¿ya? Eh, Unilateral y bilateral, ¿ya? Unilateral, chicos, es que es un solo pie, derecho o izquierdo, ¿ya? Bilateral es que es ambos pies, o sea, ambos, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, ¿ya? Pero localizado y generalizado, ¿a qué se refiere? Localizado es que está en una sola región, ¿ok? O sea, no está en todo el miembro inferior, en donde está solamente en el pie, ¿ya? Solamente en el pie. Y generalizado, por ejemplo, es que está en todo el miembro inferior, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando estamos hablando de un edema, puede ser unilateral, bilateral, localizado o generalizado. Entonces, por ejemplo, si te está diciendo un edema a nivel de ambos pies, es un edema localizado, obviamente, porque solamente está en una región del miembro inferior, ¿ya? Es localizado, pero ¿qué es? Bilateral, ¿ok? Es un edema bilateral localizado. Pero si les dicen un edema en todo el miembro inferior, ¿ok? Todo el miembro inferior, ¿ya? Pero en solo el miembro inferior izquierdo, que es un edema generalizado unilateral. ¿Ok? Tengan en cuenta esos conceptos, ¿ya? Porque yo antes pensaba que era lo mismo, unilateral, bilateral, localizado, generalizado, y a veces como que pecamos en que lo ponemos como si fueran sinónimos, pero no es así, ¿ya, chicos? Entonces,
A eso se refiere, ¿ya? Solamente con cuestiones de términos. Ya, muy bien. Acá, ¿qué dicen? ¿Qué característica te dice que es localizado? Ya, por ahí veo unos banqueros que me han puesto la C de hiperpigmentación. Muy bien. Ya, chicos, muy bien. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, ya, su edema, ya saben, localizado, porque solamente está en una parte, en el miembro inferior, bilateral, ¿qué tienen que evaluar para saber que es localizado efectivamente? La hiperpigmentación. ¿Y esto por qué? Me dirán, porque la hiperpigmentación, ¿qué es? Es cuando aumenta, obviamente, el pigmento en una región de mi cuerpo. Ya, por lo general, de un color amarronado, ¿no es cierto? Un color oscuro. Entonces, ¿por qué yo sé que es localizado? Porque solamente hay una región que se pinta, ¿ya? Solamente una región se pinta, ¿ya? Solamente una región se pinta. Entonces, justamente, por eso yo digo que esta característica me dice que sí o sí es localizado. Por ejemplo, si tiene anemia, nada que ver. Si tiene ortopnia, se relaciona sobre todo con qué? Con problemas cardiovasculares, hepáticos, renales. La ortopnia, chicos, ¿con qué se relacionaba? ¿De acuerdo? Con problemas cardíacos, bueno, la ortopnia, muy bien. La fobia, cuatro cruces, ¿se acuerdan? ¿Con qué se relacionaba, chicos? Fobia, cuatro cruces, paciente que tiene edema en todo mi cuerpo. ¿Se acuerdan? Con el síndrome nefrótico, claro, renal, específicamente síndrome nefrótico. Eritema palmar, ¿saben con qué se relaciona? Con problemas hepáticos, ¿no es cierto? Problemas hepáticos. ¿Por qué? Me dirán, porque este eritema palmar, junto con algo que van a ver más adelante que se llama la contractura de Dupuytren, son estigmas hepáticos. Un paciente con cirrosis van a tener estos signos, ¿ok? Ictericia, hipoplasia del testículo, etcétera. O sea, cosas así, ustedes van a sospechar en un paciente probablemente que tenga cirrosis, ¿ok? Entonces, por eso, estos estigmas hepáticos, ¿qué se relaciona con? Justamente un problema hepático, ¿ya? Obviamente. Fobia, síndrome nefrótico. Si es de cuatro cruces, tres cruces, o sea, una fobia bastante prominente, renal. Anemia. ¿Recuerdan cuál de los tres problemas renales, chicos, te llevaba anemia? Nefrítico, nefrótico o enfermedad renal crónica. ¿Cuál de los tres te lleva anemia? Muy bien, enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Y la ortopnia, problemas cardiovasculares. Todo esto que les he mencionado, chicos, ya saben cómo hemos llegado al diagnóstico, justamente, ¿qué son? Edemas generalizados, pero el único que te puede orientar a que sea un localizado, ¿cuál es? La hiperpigmentación. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió, por favor? Confirmen, gente, confirmen. ¿Se entendió? No veo las reacciones, por si acaso. A ver. Ya, ¿se entendió? Sí, 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 sí. Comenten. Sí. Pulgar arriba. Ya, muy bien. Por ahí veo que alzan la mano. Ya, muy bien, perfecto. Ya. Muy bien. Acá, otra pregunta que tienen que tenerla bastante clara. Paciente mujer de 82 años acude con familiares por presentar edema en miembros inferiores. Al examen físico, al presionar la pierna edematosa buscando fobia, se observa desprendimiento de la capa superficial de la piel. Muy bien. ¿A qué se debe este trastorno, chicos? Muy bien. Cuando ustedes tengan un caso clínico con este dato, desprendimiento de la piel, o también les pueden decir piel como si fuera una cáscara de naranja, van a pensar en una enfermedad que se llama lipodermoesclerosis. ¿Ok? Lipodermoesclerosis. Ya, eso es importante y es una pregunta más que nada que es con un dato en específico. Te tienen que decir eso. Desprendimiento de la piel. Si no te dicen eso, descarta de inmediato lipodermoesclerosis. ¿Ya? Muy bien. Eso es importante. ¿Ya? Perfecto. Ya, acá, aprovechando. La cerosis, chicos, por si acaso es un término que también lo van a ver muy frecuentemente, solamente es cuando la piel está seca, ¿ok? El secado de alguna parte de mi cuerpo, sobre todo haciendo referencia a la piel, ya, es importante. Muy bien, perfecto, ya lo tenemos. Ahora sí, esto es a lo que quería llegar. No, todavía no llegamos a la parte interesante. Paciente mujer de 80 años acude al consultorio externo por una úlcera tórpida en la pierna izquierda, examen físico, edema de pies y piernas de consistencia aumentada, hiperpigmentación de la piel, una úlcera 4 o 3 centímetros en el tercio medio de la carne interna de la pierna izquierda. Muy bien, ¿qué factor es más importante para la formación de la úlcera? Ya, acá también está justamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor más importante para que se forme la úlcera? Como les he dicho anteriormente. Mira, yo acá tengo mi pierna, ya, mi pierna toda bonita,
toda regia, depilada, todo bien, ya, muy bien. Entonces, ¿qué les he dicho de esta enfermedad? Que hay desprendimiento de la piel. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo veo que se desprende la piel, que es la primera barrera de defensa de mi cuerpo, recuerden, es una barrera física, ¿qué va a pasar? Que esta piel, obviamente, una vez que se desprenda, va a tener tendencia, ¿qué? A formar úlceras, pues, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto probablemente se pueda infectar, ¿ya? Y esto es la puerta de entrada, ¿para qué? Para que se forme probablemente una celulitis, ¿ok? Una celulitis, no tanto una trombosis venosa profunda. Ya saben, para celulitis, ¿qué les tienen que decir? Fiebre y una puerta de entrada, un corte o algo que se esté haciendo el paciente, una úlcera, etcétera. Pero siempre debe haber una puerta de entrada para que justamente el bicho o la bacteria ingrese dentro de mi cuerpo. Entonces ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es esto? Una lipodermasclerosis. ¿Y a qué te lleva la lipodermasclerosis? Ya saben, a una celulitis, no a una trombosis por si acaso, a una celulitis. ¿Ya? Probablemente el paciente tenga fiebre y un punto de entrada. Eso recuerden siempre, chicos. Una bacteria para que ingrese a mi cuerpo necesita siempre una puerta de entrada. No ingresa sola por si acaso. ¿Ya? Siempre necesita algo por donde entrar. Es por eso que los pacientes diabéticos, chicos, que ustedes van a ver que tienen amputaciones, el famoso pie diabético, ¿por qué se les cura diariamente o por qué los médicos tienen bastante cuidado con estos pacientes? Porque se ha formado tremenda úlcera y esto va a hacer que las bacterias que estén habitando normalmente en mi piel se metan. O sea, hagan su fiesta porque van a ver que acá la úlcera está bien formada. Por eso es que todos los días se les tiene que limpiar a estos pacientitos, ¿ok? Por eso es importante, ¿ya? Muy bien, entonces, acá justamente la clave, ¿cuál era? Lipodermasclerosis, ¿ya? Si ustedes ven úlcera, descamación de la piel, etcétera, de frente, marquen lipodermasclerosis, ¿ok? Eso ténganlo bastante claro. Ahora sí, ya, las preguntas de trombosis venosa profunda. Ya, perfecto. Ya. Muy bien, chicos. Sí o sí deben contestármela, por favor. Ya. ¿Es verdad sobre la trombosis venosa profunda? Muy bien. Dígame, ¿cuál es la clave? Vamos. Es verdad sobre la trombosis venosa profunda, chicos. Vamos. Ya, yo sé que están leyendo. Muy bien. Vamos a hacerlo juntos. La A. Una trombosis distal incrementa más el riesgo de padecer tromboembolismo pulmonar comparado con una trombosis proximal. ¿Eso es verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero o falso? Una distal tiene más riesgo de tener tromboembolismo pulmonar que una proximal. Eso es falsazo, pues, ¿no? Falsazo. Recuerden, proximal, ¿cuándo se considera? Cuando compromete de la vena poplitea hacia adelante. O sea, si te dicen vena poplitea, ya es proximal. Si te dicen femoral, incluso mucho más proximal. Ya, si está debajo de la vena poplitea, si está diciendo vena tibial posterior o anterior, eso es distal. ¿Ya? Muy bien. Segundo, el signo de Homans eh, tiene alta especificidad y nos ayuda a establecer el diagnóstico de trombosis venosa profunda en miembro inferior. ¿Eso es verdadero o falso, chicos? Vamos, 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 vamos. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra clave acá? ¿Cuál es la palabra clave, chicos? A ver, alguien que me lo diga y que no sea porque está siguiendo a sus otros compañeros que dijeron falso. Exactamente, porque dice alta especificidad. ¿Y qué les he dicho? Que tiene alta sensibilidad. Muy bien, excelente, muy bien, están finos. Suele encontrarse aumento del volumen y dolor al momento de realizar el examen físico de un miembro inferior con trombosis venosa profunda. A ver, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Aumento de volumen y dolor al momento de realizar el examen físico de un miembro inferior con la trombosis venosa profunda. A ver, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, a ver, a ver, a ver. Ya, ya por ahí me dicen, claro, pues no, verdadero, verdadero, ya. Pero ahorita vamos a ver, ya, comparando con las otras claves, para que vean que las otras claves son recontra falsas. Como que acá estamos en duda. Si estoy viendo mi examen y he visto las tres primeras, como que esta me convence más, ya, muy bien. En un paciente con cáncer y sospecha de trombosis venosa profunda, ¿el dímero D sería muy útil para el diagnóstico? ¿Qué creen? Ya, a ver. Claro, sería falso, pues no. ¿Por qué es falso? Porque recuerden, el dímero D no es específico, solo es, ¿qué cosa? Sensible, ¿no es cierto? Solamente es sensible. O sea, para ambos me va a salir positivo.
Y encima, si metemos gestante acá, también positivo. Todos me van a salir positivo. ¿Acaso me dice, esto es una trombosis, esto es un cáncer? No, nada que ver. Entonces, por eso, ¿ya? Acá. Última pregunta, última respuesta, perdón. ¿El ultrasonido Doppler es el gol estándar para hacer diagnóstico de trombosis venosa profunda? ¿Verdadero o falso? Vamos. Eso es recontra falso, ¿no es cierto? Ya saben, ¿cuál es? ¿Cuál es? Al toque, al toque, al toque, al toque. ¿Cuál es? ¿Cuál es el gol estándar? Excelente, muy bien, perfecto, chicos. Entonces, acá, ¿cuál era la respuesta? La C, pues, ¿no? Y claro, obviamente, yo ahora sí estoy definitivamente 100% seguro de que se trata de una trombosis venosa profunda, ¿no? Inmediatamente, ¿no? La pienso, ¿ya? Las demás son recontra falsas, ¿ya? Así como tu ex, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta también, esta me gusta. Paciente, paciente varón de 65 años procedente de Tumbes, quien acaba de llegar en ómnibus en un viaje humanitario para regresar a su vivienda en Lima. Un IMC de 32, o sea, tiene obesidad. ¿Ya? Antecedente, secuela de infarto cerebral con hemiparesia izquierda. Refiere que en los días posteriores a su retorno ha notado aumento progresivo de la pierna izquierda, con dolor en la pantorrilla. Al examen se evidencia marcada diferencia de volumen de las piernas con edema que llega por encima de la rodilla. Ojo, miren, edema por encima de la rodilla. Se observan pequeñas venas colaterales superficiales sobre el presente caso clínico. ¿Ya? Sobre el presente caso clínico, ¿cuál es el enunciado falso? Ya, muy bien. Ya, vamos por partes. Muy bien, chicos. Primero, de la tríada de Virchow, ¿qué creen qué es el factor de riesgo que va a tener mi paciente? De la tríada de Virchow, de acuerdo al caso que me están presentando, ¿cuál es lo que va a presentar mi paciente? O sea, ¿cuál es el factor de riesgo? Justamente, si te dicen, paciente, quien llega de ómnibus en un viaje humanitario, o sea, lleva horas viajando, aparte que tiene su infarto con mi parecia izquierda, obviamente que es éstasis, bueno, éstasis, o sea, de que sus vasos sanguíneos no están funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque estoy sentado, mis músculos no están trabajando, entonces va a haber estancamiento. Bueno, ya, muy bien, perfecto. Hasta ahí todo bien. Pero miren, acá.